Libro 11. Contiene un lapso de 253 años y 5 meses. Capítulo 1. Reconstrucción de Jerusalén y del templo. Restitución de los vasos sagrados. En el año primero del reinado de Ciro, esto es a los 70 años de la transmigración de nuestro pueblo a Babilonia, Dios se apiadó de su cautividad y tribulaciones, según lo predijo Jeremías antes de la destrucción de la ciudad. O sea que después de estar cautivos al servicio de Nabucodonosor y sus sucesores por espacio de 70 años, de nuevo regresarían a su tierra, edificarían al templo y retornarían a la antigua prosperidad. Así lo predijo. Conmovieron estas profecías a Ciro, quien escribió a toda el Asia en esta forma. El rey Ciro dice: puesto que el Dios supremo de toda la tierra me ha constituido en rey, creo que este Dios es el que adoran los israelitas. Este, por intermedio de profetas, predijo que restauraría su templo en Jerusalén en tierra de Judá. Ciro se informó de estos acontecimientos por la lectura del libro de sus profecías que 210 años antes había dejado Isaías. Este aseguró que Dios le dijo secretamente: quiero que Ciro, a quien designaré rey de pueblos grandes y poderosos, restituya a mi pueblo a su tierra y que reedifique el templo. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes de que el templo fuera destruido. Ciro lo leyó, y admirado de la inspiración divina, ansió cumplir lo que estaba escrito. Reunió a los más ilustres judíos que se encontraban en Babilonia, y les dijo que los facultaba para que regresaran a su patria y reedificaran tanto Jerusalén como el templo de Dios. Además quería ayudarlos, y escribiría a los jefes y sátrapas de las regiones vecinas a la de los judíos, que les entregaran oro y plata para la construcción del templo y ganado para los sacrificios. Después de que Ciro anunció esto a los israelitas, los jefes de las dos tribus, Judá y Benjamín, así como los levitas y sacerdotes, partieron para Jerusalén. Muchos, sin embargo, quedaron en Babilonia, para no abandonar sus propiedades. Una vez llegados allí, todos los amigos del rey los ayudaron y contribuyeron a la construcción del templo, unos con oro, otros con plata y varios con gran cantidad de rebaños y caballos. Dieron gracias a Dios, y sacrificaron víctimas tal como se hacía antes, como si la ciudad estuviera ya edificada y reviviera la solemnidad de otros tiempos. Ciro les devolvió los vasos de Dios que el rey Nabucodonosor trasladara a Babilonia, después de haber hecho saquear el templo. Encargó de estas tareas a Mitrídates, su tesorero, con orden de entregarlos a Abásaro, para que los guardara hasta que el templo estuviera edificado, y luego se los diera a los sacerdotes y a los jefes del templo que los reemplazarían. También envió una carta de este tenor a los sátrapas de Siria: el rey Ciro a Sisines y Sarabasanes, salud. He permitido a los judíos que habitan en mi reino, que si es de su agrado, regresen a su patria, reedifiquen su ciudad y restauren el templo de Dios en Jerusalén, en el mismo lugar donde se encontraba antes. He enviado también a Mitrídates, mi tesorero, y a Zorobabel, jefe de los judíos, para que pongan los fundamentos del templo y lo edifiquen, de una altura de 60 codos y otros tantos de amplitud. Harán 3 ringleras de piedra lisa y una de madera del país, como también un altar en el que sacrificarán a Dios. Quiero tomar por mi cuenta los gastos que todo esto ocasione. Además he entregado a Mitrídates, mi tesorero, y a Zorobabel, jefe de los judíos, los vasos que el rey Nabucodonosor sustrajo del templo, para que los lleven a Jerusalén y los restituyan al templo de Dios. Son los siguientes: 50 vasos de oro para refrescar, y 400 de plata. 50 copas de oro, y 400 de plata. 50 jarrones de oro, y 500 de plata. 40 vasos de oro para las libaciones, y 300 de plata. 30 copas de oro y 2400 de plata, y además 1000 utensilios de diversas clases. Además otorgo a los judíos el regalo honorífico a que están habituados desde los tiempos antiguos, esto es, 250.500 dracmas de ganado mayor, vino y aceite, y 20.500 artabas de trigo. Ordeno que esto se les proporcione de los tributos de Samaria. Los sacerdotes inmolarán estas víctimas según los ritos mosaicos, y al ofrecerlas rogarán a Dios por la salud del rey y de su raza, para que el reino de los persas dure largo tiempo. El que no obedeciera estas órdenes o las tuviera por nulas, será crucificado y sus bienes confiscados.
La carta estaba escrita en estos términos. Los librados de la cautividad que partieron para Jerusalén, fueron en número de 42.462. Capítulo 2. Los sátrapas y los samaritanos se oponen a la reconstrucción. Cambises la detiene. Mientras ponían los fundamentos del templo y con todo empeño se consagraban a su reconstrucción, los pueblos vecinos, especialmente los cúteos, a quienes el rey de los asirios, Salma, Nasar, había traído de Persia y Media estableciéndolos en Sama, Ría, cuando hizo emigrar de allí a los israelitas, pidieron a los sátrapas y a los funcionarios que impidieran a los judíos reconstruir la ciudad y edificar el templo. Aquellos, corrompidos por el oro que recibieron de los cúteos, trataron con indiferencia a lo referente a los judíos. Ciro, ocupado en la guerra, no lo supo. Y poco después falleció en una expedición emprendida contra los masagetas. Le sucedió en el trono Cambises hijo de Ciro, a quien los sirios, fenicios, amonitas, moabitas y samaritanos escribieron lo siguiente. Señor, tus esclavos, Ratim, el comentador, Semelio el escriba, y los jueces del consejo de Siria y Fenicia. Conviene que sepas, oh rey, que los judíos, que fueron llevados a Babilonia, han regresado a nuestra región y edifican la ciudad rebelde y maldita, construyen murallas y levantan el templo. Ahora bien, debes saber que en el supuesto de que terminaran estas obras, no se avendrán a pagar tributo, ni cumplirán lo que se les ordene, sino que se opondrán a los reyes, pues están más dispuestos a mandar que a ser mandados. Por lo tanto, puesto que se trabaja en la obra del templo, nos ha parecido conveniente escribirte, para que no descuides este asunto, y consultes los libros de tus antepasados. Comprobarás que los judíos fueron rebeldes a los reyes, y sus enemigos, y que por este motivo su ciudad fue devastada y así continúa en la actualidad. Nos ha parecido conveniente indicarte, lo que tal vez ignoras, que una vez edificada la ciudad y amurallada, tendrás cerrado el camino hacia la Baja Siria y la Fenicia. Cambises, leída la carta, puesto que era de natural perverso, dio crédito a lo que le decían y contestó en esta forma. Cambises, rey, a Ratim el comentador, a Belseno, a Semelio el escriba y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y Fenicia, les dice. Leídas las cartas que me enviasteis, por mandato mío se inspeccionaron los comentarios de nuestros mayores y se ha comprobado que esta ciudad fue siempre enemiga de los reyes y que sus habitantes fueron causa de sediciones y guerras. He sabido que sus reyes, poderosos y violentos, impusieron tributos a la Baja Siria y a Fenicia. Por lo tanto, he ordenado que no se permita a los judíos la edificación de la ciudad, a fin de que no aumente su malévolo poder, del que han estado siempre animados en contra de los reyes. Una vez leída esta carta, Ratim, el escriba Semelio y sus colegas, subiendo de inmediato a sus caballos y acompañados de una gran multitud de hombres, prohibieron a los judíos que edificaran el templo y la ciudad. Y es así como la obra quedó interrumpida por espacio de 9 años, hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de los persas. Cambises gobernó 6 años, durante los cuales conquistó a Egipto, y de regreso a su patria murió en Damasco. Capítulo 3. Advenimiento de Darío y su voto. Los guardias principales de Darío y su competición con Zorobabel. Darío permite que se reanuden los trabajos. Luego de la matanza de los magos que, después de la muerte de Cambises, gobernaron por un año, las llamadas 7 casas de los persas eligieron rey a Darío, hijo de Histaspis. Este, siendo todavía un simple particular, prometió a Dios que si llegaba a ser rey enviaría al templo de Jerusalén los vasos sagrados que todavía hubieran quedado en Babilonia. Por aquel tiempo, se presentó ante Darío procedente de Jerusalén, Zorobabel, el que fuera constituido jefe de los judíos cautivos. De antiguo tenía amistad con el rey. Esto le valió el que fuera juzgado digno, juntamente con otros 2, del título de guardia principal, honor que deseaba. En el primer año de su reinado, Darío obsequió espléndidamente y con gran solemnidad a sus allegados, a los oficiales, a los príncipes de los medos, a los sátrapas de los persas, a los toparcas de la India hasta Etiopía y a los gobernadores de 120 satrapías. Luego que comieron abundantemente y se saciaron, cada uno de ellos se retiró a descansar. Pero el rey Darío, después de acostarse en su cama y descansar un poco, despertóse.
En vista de que no podía conciliar el sueño, se puso a conversar con 3 de sus guardias. Prometió al que acertara con la respuesta más veraz y sabia sobre lo que iba a preguntar que como premio le otorgaría que vistiera de púrpura, bebiera en vasos de oro, durmiera en un lecho de oro, tuviera un carro con frenos de oro, una tiara de lino fino y un collar de oro, de modo que se lo considerara primero después de él por su sabiduría y se llamaría además pariente del rey. Hechas estas promesas, preguntó al primero si no era el vino lo más fuerte que existía en el mundo. Al segundo, si no lo eran los reyes. Al tercero, si no lo eran las mujeres, o si quizás la verdad era más poderosa que las otras 3 cosas. Formuladas estas preguntas, durmióse. A la mañana siguiente, en presencia de los grandes, los sátrapas y los toparcas de Media y Persia, sentado en el solio desde el cual acostumbraba a administrar justicia, ordenó que cada uno de los guardias declarara el enigma que les propusiera la noche anterior. El primero habló sobre el poder del vino, en esta forma. Varones, dijo. Conjeturando sobre el poder del vino, compruebo que su poder prevalece sobre todo por los siguientes motivos. Engaña y desvía la mente de aquellos que lo beben, de modo que los reyes se asimilan a pupilos necesitados de cuidador. Otorga al esclavo valor para hablar como un hombre libre, e iguala a los pobres con los ricos. Si llega a apoderarse de las almas, las muda súbitamente, y les otorga nuevo vigor de manera que suprime la tristeza en los que se encuentran en desgracia, infunde olvido a los cargados con deudas y contribuye a que se consideren los más ricos de todos. Así que prescinden de toda modestia en su conversación, no cuentan sino por talentos y emplean un lenguaje propio de los seres felices de la tierra. Se olvidan de los jefes y reyes, y apartan del recuerdo a amigos y familiares. También es causa de que los hombres se armen contra aquellos seres que les son muy queridos y los consideren como los más extraños. Vueltos a la sobriedad, después de dormir su embriaguez y exhalado el vino, se levantan ignorantes de lo que realizaron durante la ebriedad. Por esto conjeturo que el vino es lo más poderoso que existe y que no hay nada más vehemente que él. Después que el primero habló sobre el poder del vino, el siguiente se refirió al poder de los reyes, demostrando que era mucho más fuerte que todos aquellos seres que disponen de vigor o de inteligencia. Intentó demostrarlo con las siguientes palabras. El dominio de todas las cosas se encuentra en poder del hombre que, quiéranlo o no, somete a la tierra y al mar del modo que más le place. Pero los reyes son los que disponen del máximo poder y dominio sobre los hombres. Por lo tanto, el que goza de dominio sobre el más fuerte y valeroso de los animales, con razón se ha de opinar que disfruta de un poder tal al que todo se ha de someter. Si ordenan a los súbditos ir a la guerra y exponerse a sus peligros, obedecen. Se dirigen contra el enemigo, dóciles a las órdenes del rey, así como también si les prescriben que nivelen las montañas y demuelan murallas y torres. Aunque se les ordene matar o ser muertos, no rehúsan hacerlo, pues no quieren dejar de cumplir las órdenes del rey. Si vencen, presentan al rey la presa que obtuvieron en la guerra. Además, aún fuera de la guerra, si cultivan el campo, luego de muchas labores y dificultades, cuando recolectan los frutos, ofrecen tributos al rey. Lo que éste dice y ordena, se ven obligados a hacerlo sin demora ninguna. El rey descansa saturado de toda clase de delicias y placeres, mientras que otros montan guardia para vigilar su sueño. Nadie, mientras duerme, se atreve a abandonarlo ni en lo más mínimo, para atender a sus asuntos, sino que con la mayor asiduidad se entrega a la custodia del rey. Por eso no puede menos de ser verdad, que el rey es lo más poderoso que existe, pues tan gran multitud está atenta a sus órdenes. Cuando el segundo guardó silencio, el tercero, Zorobabel, empezó a enseñarles cuál era el poder de la mujer y de la verdad, con estas palabras. El vino puede mucho, y es grande el rey a quien todos obedecen. Pero más poderosos que ambos son las mujeres. Pues es una mujer la que da a luz y cuida al rey y a los cultivadores de las viñas con las que se hace el vino. En general, nada hay que no se lo debamos a ellas. Ellas nos tejen los vestidos. Gracias a ellas se arreglan y conservan nuestras cosas. No podemos vivir sin su compañía. Si tuviéramos gran cantidad de oro y plata o cualquier otra cosa preciosa y de gran estima, ante una mujer hermosa lo abandonamos todo y anhelamos su belleza.
Mas todavía estamos dispuestos a desprendernos de nuestros bienes tranquilamente, con tal que se nos conceda gozar de la hermosura. Nos separamos de nuestro padre, nuestra madre y de la tierra que nos nutre, y olvidamos a los seres más queridos a causa de las mujeres. Incluso inmolamos nuestras vidas por ellas. Se puede, pues, comprender cuán grande es el poder de las mujeres. ¿No es cierto que después de trabajar y sufrir toda clase de tribulaciones en tierra y en mar, aquello que ganamos con nuestro trabajo lo llevamos y entregamos a las mujeres, por disponer ellas de poder sobre nosotros? Algunas veces vi al mismo rey, señor de tantos pueblos, vencido por su concubina Apama, la hija de Rabezaco el Taumasio. Lo he visto quitarse la diadema para ponérsela a ella. Sonreía, cuando ella sonreía. Se entristecía, si ella se entristecía. Siempre dispuesto a seguir las variaciones de su humor y a humillarse si la veía descontenta. Los jefes y los sátrapas se miraban mutuamente. Entonces empezó a hablar de la verdad. He demostrado cuán grande es el poder de las mujeres. Sin embargo, estas y el rey son débiles en comparación con la verdad. Pues si la tierra es inmensa, el cielo excelso, el sol veloz en su curso, y todo ello se mueve por la voluntad de Dios, y este es veraz y justo, síguese que se considere potentísima a la verdad, pues la iniquidad nada puede en su contra. Porque todas las demás cosas, que nos parece que gozan de poder, son mortales y caducas, pero la verdad es eterna, dura perpetuamente. No nos otorga hermosura que con el tiempo se marchita, ni riquezas que el destino nos acostumbra a quitar, sino lo que es justo y legítimo, distinguiéndolo de la injusticia la cual confunde. Cuando Zorobabel terminó de hablar sobre la verdad, todos exclamaron que se había expresado óptimamente, y que solo la verdad por su naturaleza es inmutable y nunca envejece. Entonces el rey le ordenó que pidiera algo más, aparte de lo que había prometido. Le aseguró que lo obtendría por haber demostrado que era más sabio que los demás y que los superaba en prudencia. Tú, dijo, te sentarás a mi lado, y serás llamado mi pariente. Después de estas palabras, Zorobabel le recordó la promesa con la que se había obligado para el caso de que consiguiera el reino. Había formulado el voto de reedificar a Jerusalén, construir el templo de Dios y restituir los vasos que Nabucodonosor saqueó del templo y trasladó a Babilonia. Esto es lo que te pido, lo que a mí me permitiste pedir por considerarme sabio y prudente. El rey se levantó contento y lo besó. Escribió a los toparcas y sátrapas que proporcionaran protección a Zorobabel y a sus compañeros en la reconstrucción de Jerusalén. Por cartas ordenó a los gobernadores de Siria y Fenicia que enviaran a Jerusalén cedro del Líbano, y que ayudaran en la edificación de la ciudad. Además decretó que todos los judíos cautivos que volvieron a Jerusalén quedaban en libertad, prohibió a los procuradores y sátrapas que obligaran a los judíos a prestar servicio al rey y eximió de impuestos todo lo que ellos poseyeran en tierras. Ordenó también a los idumeos, samaritanos y a los habitantes de la Baja Siria que abandonaran los poblados judíos que estaban en su poder, y que contribuyeran con 500 talentos a la construcción del templo. Permitióles también que celebraran sacrificios de acuerdo con sus leyes nacionales, quiso pagar él mismo todo el aparato y los vestidos que usan en los actos sagrados el pontífice y los sacerdotes, lo mismo que los instrumentos que utilizan los levitas para el canto. Prescribió que se asignaran tierras a los guardas de la ciudad y del templo y les señaló una cantidad anual para su subsistencia. Hizo enviar los vasos sagrados. Ordenó que se cumpliera todo aquello que antes de él Ciro tuvo el propósito de realizar para el restablecimiento de los judíos. Obtenida esta gracia, lo primero que hizo Zorobabel, cuando salió del palacio, fue a agradecer a Dios, elevando los ojos al cielo, por haberle otorgado sabiduría y victoria ante Darío. No la habría conseguido, exclamó, si tú, Señor, no me hubieras sido propicio. Luego de dar gracias a Dios y pedirle que en adelante le otorgara igual benevolencia, marchó a Babilonia y dio la alegre noticia a sus conciudadanos. Estos agradecieron a Dios que les devolviera su tierra natal. Luego se reunieron en banquetes y fiestas durante 7 días para celebrar la restauración de su patria. Después eligieron jefes de las tribus para que marcharan a Jerusalén, con sus mujeres, sus hijos y animales. Con la guardia suministrada por Darío, se dirigieron a Jerusalén llenos de gozo y orgullo, cantando, tocando la flauta y haciendo sonar los timbales.
El resto del pueblo judío los acompañaba con iguales muestras de alegría. Partieron en esta forma, en número fijo y determinado de cada grupo de familias. Me parece inútil dar los nombres de estos grupos, no sea que, distraída la mente del lector del hilo de los acontecimientos, le resulte difícil seguir la narración. El conjunto de los que emigraron de las tribus de Judá y Benjamín, de más de 12 años de edad, fue de 4.628.000 personas. El número de levitas era de 74. Había además 40.742 mujeres y varones menores de edad. Había 128 levitas cantores, 110 porteros y 392 siervos sagrados. A estos hay que agregar 662 que se llamaban israelitas, pero no podían demostrar a qué familia y estirpe pertenecían. A algunos de los sacerdotes se los privó de su honor, por haberse casado con mujeres de raza desconocida y cuya genealogía no se encontraba en las tablas escritas de los levitas y sacerdotes. Su número era cerca de 525. Una gran multitud de esclavos seguía a los que ascendían a Jerusalén, en número de 7.337. Además 245 cantores y cantatrices, 435 camellos y 5.525 bestias de carga. El jefe de esta multitud era Zorobabel, hijo de Salatiel, de la tribu de Judá, de la progenie de David, y Jesús hijo del pontífice Josedec. Además el pueblo eligió como jefes a Mardoqueo y Serebeo. Estos suministraron una contribución para los gastos del viaje de 100 minas de oro y 5.000 de plata. Y de esta manera los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo judío que se encontraban en Babilonia retornaron a Jerusalén. Los otros emigrantes regresaron cada cual a su ciudad natal. Capítulo 4. Terminación del templo. Su mediocridad. Darío, luego de consultar los archivos reales, asegura la protección de los judíos. Celebración de la Pascua. Nueva intervención de Darío contra los manejos de los samaritanos. En el 7º mes, después que salieron de Babilonia, el pontífice Jesús y el jefe Zorobabel con el mayor celo enviaron mensajeros por todas partes, convocando al pueblo en Jerusalén. Construyeron un altar en el mismo lugar donde antes se encontraba y ofrecieron sacrificios, de acuerdo con las leyes de Moisés. Estos hechos fueron mal vistos por los vecinos, que eran hostiles. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo con lo prescrito por el legislador. Ofrecieron también las ofrendas, y los holocaustos y los sacrificios de los sábados y de las fiestas sagradas. Los que habían hecho los votos, los cumplieron a partir de la luna nueva del mes 7º. Iniciaron la construcción del templo, gastando mucho dinero en los talladores de piedra, carpinteros y en el alimento de los obreros. Los sidonios enviaron, sin encontrar dificultades, cedros cortados en el Líbano que reunían y ataban entre sí y conducían al puerto de Jope. Esto lo había ordenado Ciro también. Pero ahora se hacía por mandato de Darío. Se llegó así al 2º mes del 2º año de su retorno a Jerusalén. Trabajaban sin interrupción en la construcción del templo. Una vez terminados los fundamentos, en la luna nueva del 2º mes del año 2º, se empezaron los muros. La vigilancia de la construcción fue confiada a los levitas de más de 20 años, a Jesús, sus hijos y sus hermanos, a Zomiel, hermano de Judá, hijo de Aminadab, y a sus hijos. El templo fue terminado mucho más rápidamente de lo esperado, gracias a la diligencia que pusieron aquellos a quienes se había confiado su construcción. Una vez terminado el santuario, los sacerdotes vestidos con las vestimentas tradicionales, los levitas y los hijos de Asaf, al son de trompetas cantaron un himno en elogio de Dios, como lo había hecho David anteriormente. Pero los sacerdotes, los levitas y los miembros más ancianos de las familias, al recordar el magnífico y suntuosísimo templo anterior, y contemplar el nuevo que, a causa de la indigencia, era muy inferior, considerando cuán lejos estaban de la pasada prosperidad y lo que era el nuevo templo, no pudieron acallar su dolor y lloraban y gemían. Pero el pueblo estaba contento con el actual, satisfecho con la edificación del templo, sin tener en cuenta lo que había sido antes, ni compararlo con el otro ni atormentándose con la idea de que su esplendor era menor de lo que se habían figurado.
El sonido de las trompetas y la alegría de la multitud ahogaba los gemidos de los sacerdotes y ancianos, que juzgaban ser aquel templo muy inferior al que fuera destruido. Cuando los samaritanos oyeron el sonido de las trompetas, pues eran enemigos de las tribus de Judá y Benjamín, corrieron con el propósito de informarse de la causa de tan grande ruido. Después que supieron que los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia edificaban el templo, se presentaron ante Zorobabel, Jesús y los jefes de las familias, pidiendo que también se les permitiera a ellos cooperar en la construcción. Nosotros, decían, adoramos a Dios lo mismo que los judíos, le rogamos y le rendimos culto, desde la época en que Salmanasar, rey de los asirios, nos trasladó a este lugar desde Cuta y Media. Zorobabel, el pontífice Jesús y los jefes de las familias de los israelitas les respondieron que no era posible admitirlos como socios en la construcción del templo, pues la orden había sido únicamente para ellos, primeramente por Ciro, y luego por Darío. Sin embargo, les sería permitido en el templo adorar a Dios, como a cualquier hombre que quisiera en él adorar a la divinidad. Los cúteos, pues con este nombre se llama a los samaritanos, se disgustaron por esta respuesta y persuadieron a los habitantes de Siria que era necesario pedir a los sátrapas que se impidiera la edificación del templo, como se había hecho primeramente con Ciro y luego con Cambises, para que de todas maneras se pusieran obstáculos y demoras en su construcción. Por aquel tiempo subieron a Jerusalén Sisines, prefecto de Siria y Fenicia, Sarabazanes y algunos otros. Preguntaron a los jefes de los judíos con permiso de quien construían un templo, que más bien tenía el aspecto de una fortificación que de un lugar sagrado, y cómo era que rodeaban a la ciudad de puertas y murallas tan anchas. Zorobabel y Jesús el pontífice respondieron que ellos eran los siervos del Dios Supremo. Que ese templo había sido construido mucho tiempo atrás por uno de sus reyes, muy sagaz y dotado de toda clase de virtudes y que, durante varios siglos, se mantuvo incólume. Pero que luego, a causa de los pecados cometidos por sus antepasados, Nabucodonosor, rey de los babilonios y caldeos, destruyó la ciudad después de sitiarla, incendió el templo, una vez saqueado, y llevó el pueblo cautivo a Babilonia y a otras partes. Pero Ciro, que lo sucedió en el reino de Babilonia y Persia, ordenó por escrito, que se reedificara el templo. Confió a Zorobabel y al tesorero Mitrídates las ofrendas y vasos sagrados, de los cuales se apoderara Nabucodonosor, para que los trasladaran a Jerusalén y los repusieran en el templo. Ordenó que nada se omitiera y que se procediera velozmente y encargó a Abásaro que subiera a Jerusalén a ocuparse de la construcción. Este, luego que recibió las cartas de Ciro, puso los fundamentos. Desde entonces se estaba construyendo, pero a causa de la malignidad de los enemigos todavía no se había terminado. Por lo tanto, si os parece conveniente, escribid a Darío, para que os informe si todo esto es exacto, confrontando con los comentarios, y podréis comprobar que no son fantasías. Con esta respuesta de Zorobabel y el pontífice, Sisines y los que se encontraban con él no quisieron ordenar que se cesara en la construcción, hasta que informaran a Darío. Sin embargo, le escribieron de inmediato sobre el particular. Los judíos estaban temerosos de que el rey se arrepintiera de haber autorizado la edificación de Jerusalén y el templo. Pero dos profetas que, por aquel tiempo, se encontraban entre ellos, Ageo y Zacarías, les dijeron que tuvieran buen ánimo y que no imaginaran que les iba a acontecer algún contratiempo de parte de los persas. Hablaban, conforme Dios les había revelado. Confiados en sus palabras, se consagraron con gran celo a la edificación, de modo que no dejaron de trabajar ni un solo día. Los samaritanos escribieron a Darío acusando a los judíos de edificar una ciudad fortificada, y de que el templo más se parecía a una fortaleza que a un lugar sagrado y le decían que no reportaría ninguna utilidad al rey. Recordaban también las cartas por las cuales Cambises prohibió que se edificara el templo, cuando comprendió de lo que se trataba. Darío pensó que la construcción del templo podría resultar en su perjuicio. Recibió también las cartas de Sisines y sus colegas. Todo ello lo movió a investigar en los comentarios reales. Se encontró en el palacio de Ecbatana, en la Media, un libro en el cual estaba escrito: en el año primero de su reinado el rey Ciro ordenó que se edificara en Jerusalén el templo con su altar, de una altura de 60 codos, y otros tantos de longitud.
el edificio constaría de 3 ringleras de piedra pulida y una de madera del país. Ordenó también que los gastos corrieran por cuenta del tesoro real. También dispuso que los vasos, que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia, se devolvieran a Jerusalén. Estas cosas se las ordenó para su ejecución a Abásaro, prefecto, gobernador de Siria, y Fenicia, y a sus compañeros, los cuales debían mantenerse alejados del lugar, pero dejarían que los judíos, siervos de Dios, y sus jefes principales, construyeran el templo. También les ordenó que les prestaran ayuda, y que ayudaran a los judíos con los tributos de las provincias, de las cuales eran procuradores, con destino a los sacrificios, toros, carneros, ovejas y cabritos, así como también trigo, aceite y vino, y todo lo demás que solicitaran los sacerdotes, para que rogaran a Dios por la salud del rey y de los persas. Cualquiera que obrara contra lo ordenado por el rey, será crucificado y sus bienes pasarán al fisco. Además pidió a Dios, que si alguien pusiera obstáculos en la edificación del templo, que lo castigara por intentar tamaña iniquidad. Informado Darío de lo que decían los comentarios, escribió lo siguiente a Sisines y sus colegas. El rey Darío, al prefecto Sisines, a Sarabazanes y a sus colegas, salud. Envío una copia de lo que está escrito en los archivos de Ciro. Y quiero que todo se lleve a cabo de acuerdo con lo prescrito. Adiós. Después que Sisines y los que con él estaban conocieron por esta carta cuál era la voluntad del rey, determinaron en adelante amoldar a la misma su conducta. Presidían y apresuraban las obras sagradas, de acuerdo con los judíos ancianos y los jefes de los senadores. El templo fue llevado a su fin con gran ardor, gracias a las predicciones de Ageo y Zacarías, y esto por mandato de Dios y por voluntad de los reyes Ciro y Darío. Se finalizó en 7 años. En el año 9 del reino de Darío, en el 23º día del 12º mes, que entre nosotros se llama Adar, y entre los macedonios distros, los levitas, sacerdotes y el resto del pueblo ofrecieron sacrificios, para celebrar su retorno de la cautividad, por haber recobrado la perdida felicidad y por la construcción del nuevo templo. 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, de acuerdo con el número de tribus de Israel, para la expiación de los pecados de cada una de ellas. Además los sacerdotes y levitas procuraron que hubiera guardias en cada uno de los portales, pues se había construido pórticos alrededor del templo. Próxima la fiesta de los ácimos, en el mes primero, denominado Shánticos por los macedonios, y por nosotros Nisán, desde todos los poblados el pueblo confluyó a la ciudad. Celebraron la fiesta purificándose con sus esposas y sus hijos de acuerdo con el rito de sus padres. Ofrecieron la víctima pascual en el día 14 del mismo mes. Pasaron 7 días festejando, sin ningún gasto, haciendo los sacrificios acostumbrados, en acción de gracias a Dios por haberlos devuelto a su patria y a sus leyes y por haberles conciliado la benevolencia del rey de los persas. Después de haber sido pródigos en sacrificios y en la magnificencia del culto de Dios se establecieron en Jerusalén, con una forma de gobierno mixta, aristocrática y oligárquica a la vez. Los pontífices estuvieron al frente del gobierno, hasta el día en que los descendientes de Asmoneo llegaron a la realeza. Antes de la cautividad y su retorno habían sido gobernados por reyes que empezaron con Saúl, el primer rey, y David, durante 522 años, 6 meses y 10 días. Y antes de que tuvieran reyes fueron gobernados por jefes que llamaban jueces y monarcas, y pasaron bajo este régimen más de 500 años desde la muerte de Moisés y de Josué, el general. Tales fueron los acontecimientos referentes a los judíos librados de la cautividad en los tiempos de Ciro y Darío. Los samaritanos, llevados por su enemistad y envidia, les causaron muchos males, confiados en sus riquezas y en el parentesco que tenían con los persas por ser oriundos del mismo país. Rehusaban pagar los tributos ordenados por el rey para los sacrificios, contando en esto con la protección de sus prefectos, y nada dejaban de hacer con tal que ellos directamente o por intermedio de otros pudieran perjudicar a los israelitas. Pareció, por lo tanto, conveniente a los jerosolimitanos enviar una delegación a Darío, para presentar una queja contra los samaritanos. En calidad de embajadores partieron Zorobabel y otros 4 jefes.
Cuando el rey escuchó las quejas y las acusaciones de los legados, los despidió con una carta para el prefecto y el senado de Samaria. La carta estaba concebida en esta forma. Darío, rey, a Tangana y Sambabas, prefectos de los samaritanos, y a Sadraces y Babilonia, todos los de Samaria que, a la par de ellos, son consejeros. Zorobabel, Ananías y Mardoqueo, legados de los judíos, os han acusado de haberlos molestado en la construcción del templo y de no querer pagar las contribuciones que yo ordené para sus sacrificios. Quiero que, leída esta carta, del fondo del tesoro real de los tributos de Samaria, les suministréis todo lo que, de acuerdo con la decisión de los sacerdotes, puedan necesitar para la celebración de los sacrificios, de manera que ningún día deje de haber inmolaciones, a fin de que oren a Dios por mí y por los persas. La carta estaba escrita en esta forma. Capítulo 5. El reinado de Jerjes. Fiesta de los tabernáculos. Lectura de la ley. La misión de Nehemías. Terminación de las murallas de Jerusalén. Muerto Darío, le sucedió en el trono su hijo Jerjes, quien, al igual que él, honró a Dios con piedad y devoción. Cuidó de su culto con el mismo cuidado que su padre, y tuvo en gran estima a los judíos. En esta época era pontífice Joacim, hijo de Jesús. En Babilonia había un varón justo y que gozaba de gran estima entre todos. Era el primer sacerdote del templo, de nombre Esdras. Era muy entendido en la ley de Moisés, y obtuvo la amistad del rey Jerjes. Determinó ascender a Jerusalén y llevar consigo a algunos de los judíos que vivían en Babilonia. Rogó para ello al rey que le diera cartas de introducción a los sátrapas de Siria. El rey escribió a los sátrapas la siguiente carta. El rey de los reyes, Jerjes, a Esdras, sacerdote y estudioso de la ley de Dios, salud. Pensé que sería un acto de mi humanidad permitir que viajen a Jerusalén, si así lo quieren, los judíos, sus sacerdotes y levitas. Parta todo aquel que tenga este propósito en su ánimo, tal como me ha parecido a mí y a mis 7 consejeros, a fin de que inspeccionen lo que se realiza en Judea convenientemente a la ley de Dios, y lleven dones al Dios de los israelitas que yo y mis amigos hemos determinado ofrecer. Igualmente lleven todo el oro y plata que encontraran en Babilonia dedicado a su Dios, que lo lleven a Jerusalén y se lo consagren. Así como también todos los vasos de oro o plata que quisieran fabricar para llevarlos, también esto sea permitido. Consagrarás todos los vasos sagrados que te han enviado y los que consideres conveniente agregar, todo por cuenta del tesoro real. He escrito también a los tesoreros de Siria y Fenicia que pongan la mayor diligencia en todo lo que pidiera Esdras, el sacerdote e intérprete de las leyes de Dios. Y, a fin de librarme a mí y a mi posteridad de la ira de Dios, quiero que se le otorguen hasta 100 medidas de trigo. Además os amonesto a que a ningún sacerdote, levita, cantor sagrado, portero, servidor sagrado, escriba del templo, les impongáis tributo, o cualquier otra cosa desagradable o enojosa. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con la sabiduría divina de que estás dotado, nombrarás jueces entendidos en tu ley, que administren derecho, y enseñarás la ley a los ignorantes, y si alguno de tus conciudadanos transgrediera la ley de Dios o del rey, deberá ser castigado, sin que pueda alegar que ello fue por ignorancia, porque la conocía, y aun conociéndola, se atrevió a despreciarla. Será castigado con la muerte o con una multa. Adiós. Después de recibir esta carta, Esdras se alegró en gran manera, y adoró a Dios, reconociendo que le debía a él la benevolencia que el rey le otorgaba. Por lo cual le rendía las mayores gracias. Enseguida leyó la carta a los judíos que con él estaban en Babilonia. Retuvo consigo el original, y envió copias a los de su raza que se encontraban en Media. Informados de la piedad del rey y de la benevolencia que demostraba hacia Esdras, se alegraron en gran manera. Muchos de ellos con todo lo que poseían se fueron a Babilonia, con la esperanza de regresar a Jerusalén. Pero la mayor parte del pueblo de Israel quedó en el país. Esta es la razón de que solamente 2 tribus en Europa y en Asia estén sometidas al Imperio Romano. Las otras 10 tribus aún en la actualidad viven más allá del Éufrates, miles de hombres cuyo número no se puede determinar. Se presentaron a Esdras muchos sacerdotes, levitas, porteros, cantores sagrados y servidores del templo.
Esdras reunió durante 3 días en un lugar situado más allá del Éufrates a los que habían escapado a la cautividad. Les ordenó que ayunaran y que con ruegos imploraran a Dios que cuidara de su seguridad, para que no sufrieran en el camino ningún daño, ni de parte de enemigos o a causa de cualquier dificultad que se les presentara. Pues Esdras había dicho previamente al rey, que Dios los cuidaría. Por esto no quiso pedirle caballos para el traslado. Realizadas las súplicas, avanzaron desde el Éufrates en el día 12º del primer mes, en el año 7º del rey Jerjes, y llegaron a Jerusalén en el mes 5º del mismo año. Esdras entregó de inmediato las riquezas que traía a los tesoreros, que eran de raza sacerdotal. Esto es, 650 talentos de plata, vasos de plata por 100 talentos, vasos de oro por 20 talentos, vasos de bronce mejores que el oro de un peso de 12 talentos. Era lo que habían donado el rey y sus consejeros y todos los israelitas que permanecieron en Babilonia. Después de entregar todo esto, Esdras ofreció en la forma acostumbrada los siguientes sacrificios. 12 toros por la salud de todo el pueblo, 90 carneros, 72 corderos y 12 cabritos. Entregó las cartas del rey a los intendentes y prefectos de la Baja Siria y Fenicia. Consideraron conveniente cumplir lo ordenado por el rey. Honraron al pueblo judío y procuraron serle útil en todo lo posible. Estos hechos fueron llevados a cabo y decididos por Esdras. Si tuvo éxito en los mismos, creo que fue porque Dios lo consideró digno por su piedad y justicia. Poco después, algunos le informaron que gente del pueblo, así como también sacerdotes y levitas, habían obrado contra las instituciones nacionales y faltaron a las leyes patrias, casándose con mujeres extranjeras y maculando de esta forma la raza sacerdotal. Le pidieron que hiciera cumplir las leyes, para que la ira de Dios no se extendiera a todos indistintamente y no les vinieran nuevas calamidades. Amargado por la noticia rasgó sus vestiduras, se golpeó la cabeza, se arrancó la barba y se postró en el suelo, al ver que los culpables eran los primeros de la nación. Considerando que no lo obedecerían si les ordenaba que despidieran a sus mujeres con sus hijos, no quiso levantarse del suelo. Se le reunieron los buenos y justos, y lamentaron con él lo que había acontecido. Finalmente Esdras se levantó del suelo, y extendiendo las manos hacia el cielo dijo que era indigno de mirar hacia lo alto, por haber pecado el pueblo tan gravemente, olvidando lo que había acontecido a los antepasados a causa de sus pecados. Rogó a Dios, que había conservado la semilla y los residuos del pueblo después de las calamidades y su cautividad, y de nuevo lo había trasladado a Jerusalén y había conmovido a los reyes de los persas para que se apiadaran de él, que les perdonara los actuales pecados. Era un crimen que merecía la muerte, pero la bondad de Dios podía evitar el castigo, incluso por semejantes crímenes. Después de esto terminó su oración. Todos los que estaban con él, con sus mujeres e hijos, gemían. Entonces uno de los primeros de Jerusalén, de nombre Aconio, se hizo presente y le dijo que realmente estaban en pecado aquellos que vivían con mujeres extranjeras. Le aconsejó que con juramento los obligara a despedir a las mujeres y a los hijos nacidos de ellas. Aquellos que no obedecieran serían castigados. Ya convencido Esdras tomó juramento a los principales de los sacerdotes, a los levitas y a los israelitas que, de acuerdo con el consejo de Aconio, repudiarían a sus mujeres e hijos. Después del juramento, salió del templo y se retiró a la celda de Juan, hijo de Eliasib, donde permaneció todo el día sin probar comida ni bebida a causa de su aflicción. Se decretó que todos los que regresaron de la cautividad se reunieran en Jerusalén. Aquellos que al cabo de 2 o 3 días no se presentaran, serían separados del pueblo y sus bienes declarados sagrados por edicto del Senado. Todos los hombres de las tribus de Judá y Benjamín se reunieron en un lapso de 3 días, el día 20º del mes noveno, llamado Caslef entre los hebreos y Apelayo entre los macedonios. Se congregaron en la parte superior del templo, estando también presentes los ancianos, a quienes resultaba molesto el frío. Esdras se levantó y dijo que habían violado la ley aquellos que habían tomado mujer de raza extranjera. Ahora, para agradar a Dios y mirar por su propia salvación, tendrían que despedir a esas mujeres. Todos respondieron que así lo harían, pero que había muchas y que estaban en invierno y no era un asunto que se pudiera cumplir en 1 o 2 días.
Se resolvió que los jefes quedarían allí, y aquellos que habían contraído enlace con mujeres extranjeras dentro de un tiempo determinado se presentarían con los ancianos de su propio lugar, los que contarían el número de los que habían contraído esas uniones. Se siguió este consejo, e iniciaron la investigación en el primer día del mes 10 sobre aquellos que habían tomado mujeres extranjeras y la continuaron hasta el primer día del mes siguiente. Muchos de entre la posteridad del pontífice Jesús, sacerdotes, levitas e israelitas se habían apresurado a librarse de las mujeres extranjeras y de los hijos que nacieron de ellas, teniendo en mayor aprecio la observancia de la ley que el amor que les profesaban. Para aplacar a Dios ofrecieron sacrificios, inmolando corderos. No nos ha parecido necesario dar sus nombres. Y Esdras, luego que rectificó aquello en que se había errado en el asunto de los casamientos, estableció una costumbre que se conservó en adelante. En el 7º mes, al celebrarse la fiesta de los tabernáculos, y cuando estaba presente casi todo el pueblo, subieron a la terraza del templo del lado de la puerta oriental y pidieron a Esdras que les recitara la ley de Moisés. Colocándose este en medio de la multitud, leyó desde la mañana hasta el mediodía. Al escuchar la lectura de la ley, no solo se adoctrinaron de lo que era justo en lo presente y para lo futuro, sino que se lamentaron de lo pasado y lloraron, pensando que no habrían sufrido tantos males, si hubieran observado la ley. Cuando Esdras vio esto, les ordenó que se retiraran a sus hogares y se abstuvieran de llorar. Pues era fiesta, y no era conveniente derramar lágrimas. Les aconsejó que banquetearan gozosamente a causa de la festividad. Que su arrepentimiento y dolor por los pecados pasados, sería para ellos una seguridad de que en adelante no reincidirían. De modo que, por consejo de Esdras, empezaron a regocijarse. Se alegraron durante 8 días en las tiendas, y luego cantando himnos a Dios se retiraron a sus hogares, dando gracias a Esdras por haberles corregido en todo aquello que estaba fuera de las leyes del Estado. Después de haber adquirido tanta gloria entre el pueblo, Esdras, lleno de años, falleció, y fue enterrado magníficamente en Jerusalén. Por la misma época falleció el pontífice Joacim, a quien sucedió su hijo Eliasib. Uno de los cautivos judíos, copero del rey Jerjes, por nombre Nehemías, un día se paseaba por las afueras de la capital de los persas, Susa, cuando oyó a unos extranjeros, que parecían estar al término de un largo viaje y penetraban en el pueblo, y hablaban entre sí en hebreo. Se les acercó y les preguntó de dónde venían. Respondieron que de Judea. Les preguntó luego cómo estaba este pueblo y su capital Jerusalén. Le dijeron que todo andaba muy mal, que las murallas habían sido arrasadas hasta el suelo, que los pueblos vecinos los ultrajaban de continuo, durante el día invadían su región y les robaban, y durante la noche atacaban a la ciudad. De modo que se llevaban muchos prisioneros y a la luz del día en los caminos se veían muchos cadáveres. Al oír estas nuevas, Nehemías rompió a llorar, movido a piedad por las calamidades de su pueblo, y levantando los ojos al cielo dijo: ¿Hasta cuándo tolerarás, oh Señor, que nuestro pueblo esté tan oprimido? Hemos llegado a tal extremo que somos botín y presa para todos. Mientras lamentaba las desgracias junto a la puerta, le anunciaron que el rey estaba por ir a la mesa. Inmediatamente, y sin tiempo para lavarse, se apresuró a presentarse a servir al rey. Después de cenar el rey, muy alegre, más contento que de ordinario, observó a Nehemías y como viera su rostro entristecido, le preguntó la causa de su tristeza. Nehemías rogó a Dios que otorgara a sus palabras el poder de persuasión, y dijo: ¿Cómo, oh rey, puedo tener otra apariencia o no estar dolorido en el alma, cuando oigo que mi patria, Jerusalén, donde se encuentran los sepulcros de mis antepasados, está con las murallas derribadas y sus puertas consumidas por el fuego? Te pido que me permitas ir allí y edificar las murallas y prestar mi ayuda para levantar el templo. El rey le otorgó lo que pedía, le prometió cartas para los sátrapas a fin de que lo respetaran y le entregaran en abundancia todas aquellas cosas que le hicieran falta, para cualquier uso. Abandona la tristeza, dijo, para que me sirvas alegremente. Nehemías adoró a Dios y dio gracias al rey por sus promesas y levantó el rostro sin rastros de abatimiento y tristeza.
Al día siguiente, el rey mandó llamar a Nehemías y le entregó cartas para Darío, prefecto de Siria, Fenicia y Samaria, en las cuales ordenaba que trataran bien a Nehemías y le suministraran lo que fuera necesario para edificar. Viajó hasta Babilonia, donde se le unieron muchos de sus conciudadanos y con ellos partió a Jerusalén, en el año 25 del reinado de Jerjes. Luego de dar gracias a Dios, envió las cartas a Adaio y a los demás prefectos. Habiendo convocado a todo el pueblo en Jerusalén, se levantó en medio del templo, y habló en esta forma. Sabéis muy bien, oh judíos, que Dios se acuerda de nuestros mayores, Abraham, Isaac y Jacob y que, gracias a su vida justa, no nos ha abandonado. A mí me ayudó, para que el rey me otorgara poder de restaurar nuestras murallas y llevar a su fin lo que falta del templo. Quiero, por lo tanto, ya que muy bien conocéis la mala voluntad con que nos tratan los pueblos vecinos, que de todas maneras se opondrán a nuestro anhelo de edificar y procurarán impedirlo en toda forma, que ante todo confiéis en Dios para resistirlos. Luego no dejéis de construir ni de día ni de noche, sino que os consagréis al trabajo con gran entusiasmo y cuidado, ya que las circunstancias os son favorables. Dicho esto, ordenó a los magistrados que midieran las murallas y que el trabajo se repartiera por poblados, de acuerdo con las fuerzas de cada uno. Prometió que él con los suyos cumpliría su parte. Dispuesto así, se disolvió la asamblea. Y los judíos se entregaron a su trabajo. Se llamaban judíos desde el día en que subieron de Babilonia, pues eran de la tribu de Judá los primeros que llegaron a aquellos lugares. Y así se llamó a todos ellos y a la región. Cuando los amonitas, los moabitas, los samaritanos y los que habitaban en la Baja Siria se informaron de que se estaba acelerando la edificación de los muros, se indignaron. Y no cejaron en su propósito de ponerles dificultades para obligarlos a desistir. Mataron a muchos judíos y maquinaron asesinar al mismo Nehemías, sirviéndose de algunos extranjeros para llevarlo a cabo. Además quisieron aterrorizarlos y esparcieron rumores de que los iban a invadir grandes ejércitos formados por diversos pueblos. Fue tanto el temor que los invadió que poco faltó para que abandonaran la edificación. Pero nada pudo disminuir en Nehemías el gran ánimo con que se dedicaba a la obra. Sin embargo, se procuró algunas guardias que miraran por su seguridad, y quedó firme en su lugar dispuesto a llevar a cabo su obra, a pesar de todas las dificultades. Cuidadosamente vigilaba por su seguridad, no por temor a la muerte, sino por estar persuadido de que si llegara a morir, no se restaurarían los muros de la ciudad. Ordenó que en adelante los que trabajaban estuvieran armados. Los obreros y peones tenían una espada y cerca estaban los escudos. Cada 500 pasos había trompetas encargados de avisar al pueblo, en caso de que se acercara el enemigo, para que no se los encontrara desprevenidos e inermes, sino que bien armados iniciaran la lucha. Él mismo, durante la noche, recorría el lugar, y nada lo cansaba, ni el trabajo, ni la falta de sueño ni el régimen de vida. Satisfacía las exigencias de la naturaleza, solo por necesidad. Sufrió estas fatigas durante 2 años y 4 meses. Fue el tiempo que emplearon para edificar los muros de Jerusalén, terminados en el año 28 del imperio de Jerjes, en el 9º mes. Terminadas las murallas, Nehemías y el pueblo dieron gracias a Dios y lo festejaron durante 8 días. Cuando los pueblos que vivían en Siria supieron que se había llevado a buen fin la construcción de los muros, se indignaron en gran manera. Además Nehemías, al advertir que era reducida la población de la ciudad, indujo a los sacerdotes y levitas a que se establecieran allí, abandonando el campo. Les preparó casas con sus propios fondos. Ordenó también al pueblo que vivía en los campos que pagara los diezmos, de modo que los sacerdotes y levitas al disponer de suficientes medios de vida, no dejaran de consagrarse al culto de Dios. De buen grado se cumplió lo ordenado por Nehemías. Y es así como se consiguió que fuera mayor el número de habitantes de Jerusalén. En cuanto a Nehemías, después de haber realizado muchas otras cosas preclaras y dignas de elogio, siendo anciano falleció. Había sido un varón bueno y justo, consagrado por entero a los intereses de su nación, al cual dejó un recuerdo eterno en las murallas de Jerusalén. Y estas son las cosas que se realizaron reinando Jerjes. Capítulo 6. El reinado de Artajerjes.
La desgracia de Vaste. Mardoqueo descubre un complot. Amán arranca al rey un edicto de exterminio contra los judíos. La intervención de Esther. Suplicio de Amán. Nuevo edicto de Artajerjes. La fiesta de Purim. Muerto Jerjes, el reino pasó a su hijo Quirus, a quien los griegos llaman Artajerjes. Poco faltó para que, bajo su gobierno, pereciera todo el pueblo judío, con sus esposas e hijos. Más adelante indicaremos la causa, pues conviene en primer lugar exponer lo referente al rey, y de cómo tomó por mujer a una judía de estirpe real que salvó a nuestro pueblo. Artajerjes, después de haber recibido el reino, nombró desde la India hasta Etiopía 127 sátrapas, y en el año tercero de su reinado invitó a un gran banquete a los amigos, a los pueblos de Persia y a sus jefes. Como convenía a un rey que quería dar una muestra de sus riquezas. Duró 180 días. Luego agasajó en Susa durante 7 días a los pueblos de las provincias y a sus embajadores. El festín estaba organizado de la siguiente forma. Se construyó una sala en forma de tienda, sostenida por columnas de oro y plata, reunidas por velos de lino y púrpura, de modo que podía contener muchos miles de invitados. El servicio constaba de vasos de oro y piedras preciosas, para que fueran a la vez agradables a la vista. El rey ordenó a los servidores que no obligaran a beber una vez llenas las copas, como se estila entre los persas, sino que cada cual bebiera en la forma que le agradara. Envió también mensajeros por el reino para que anunciaran que dejando el trabajo se hicieran fiestas, celebrando su advenimiento al reino. También Vaste, la reina, celebró un banquete en el palacio con las mujeres. El rey la quiso obligar a que se presentara ante sus convidados, para que vieran su belleza, superior a la de las demás mujeres. Pero ella, por respeto a la ley de los persas que prohíbe que las mujeres sean contempladas por extraños, no se presentó ante el rey. Y, a pesar de enviarle una y otra vez mensajeros, persistió en su negativa. El rey, airado, interrumpió el banquete y llamó a 7 de los persas a quienes estaba encomendada la interpretación de las leyes, y acusó ante ellos a su esposa, pretendiendo que lo había ultrajado, pues llamada varias veces al banquete, no apareció ni una sola. Pedía, pues, que declararan cómo tenía que proceder con ella de acuerdo con la ley. Uno de los presentes, de nombre Muqueo, opinó que tal hecho no solo era una ofensa al rey, sino a todos los persas, que rían el peligro de ser menospreciados por sus esposas, haciéndoles la vida insoportable. Pues ninguna mujer respetaría a su marido ante el ejemplo de la arrogancia de la reina al no obedecer al que gobierna a todos. Aconsejó que se castigara gravemente tal contumacia y que luego se diera a conocer a todos lo decidido. Por consiguiente, se determinó que Artajerjes repudiara a Vaste y concediera su lugar a otra mujer. El rey la amaba intensamente y le dolía la separación. Pero no podía reconciliarse con ella, pues la ley se lo prohibía. Y no dejaba de lamentarse que por su capricho se hubiera puesto en tales dificultades. Por eso los amigos, al verlo sufrir de ansiedad, le aconsejaron que apartara el recuerdo de la esposa y de un amor que en nada le iba a aprovechar, y que enviara mensajeros por toda la tierra a buscar a las mujeres más hermosas. La que superara a las demás sería tomada por esposa. Con una nueva esposa se extinguiría el ansia de la otra, y la primera inclinación pasaría a la que habitara con él. Siguió el consejo y nombró a quienes debían llevarlo a cabo. Que buscaran muchachas vírgenes que se destacaran sobre las demás por su hermosura, y se las trajeran. Se reunieron muchísimas, entre ellas una muchacha de Babilonia, huérfana de padre y madre, que estaba bajo el cuidado de su tío, llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín y uno de los principales de los judíos. Resultó que Esther, este era su nombre, aventajaba a las demás en hermosura, de tal manera que por su gracia concentraba en su persona todas las miradas. Fue confiada al cuidado de un eunuco, que la rodeó de todo lo necesario. Fue perfumada con los aromas más diversos y los ungüentos más raros que pueda exigir el cuidado del cuerpo. Al mismo régimen fueron sometidas todas las jóvenes durante 6 meses. Su número era de 400. Cuando el eunuco consideró que las vírgenes ya estaban suficientemente preparadas, y que ya merecían pasar a la cama del rey, todos los días enviaba una de ellas para que se acostara con el rey.
Después de haber estado con ella, la devolvía al eunuco. Cuando llegó el turno a Esther, se enamoró de la joven y la tomó como esposa legítima y celebró su matrimonio con ella en el año 7º de su reinado, en el mes 12º que se llama Adar. Luego envió a sus mensajeros, que se llaman Angares, para anunciar el casamiento a todos los pueblos e invitarlos a que celebrarán fiestas. Él mismo agasajó a los persas y medos y los jefes de su pueblo, en honor de su matrimonio, con banquetes que duraron un mes íntegro. Cuando recibió a Esther en el palacio, le impuso una diadema. Ella vivía con él, sin haberle revelado cuál era su raza. Su tío se trasladó de Babilonia a Susa, y todos los días pasaba frente al palacio, para informarse sobre la joven. La amaba como si fuera hija suya. El rey había establecido una ley por la cual nadie, mientras él estuviera sentado en el trono, podía presentarse sin ser llama, no. Hombres armados de hachas rodeaban siempre el trono, para castigar a aquellos que se presentaran sin ser llamados. El rey se sentaba teniendo en la mano una vara de oro. Cuando quería perdonar a alguien que se hubiese acercado sin ser llamado, la tendía. El que llegaba a tocarla, estaba fuera de peligro. Y sobre el particular basta con estas explicaciones. Poco después, los eunucos Bagatos y Teodestes conspiraron contra el rey, pero Barnabazos, servidor de uno de ellos, de raza judía, lo supo e informó al tío de la esposa del rey. Mardoqueo, por intermedio de Esther, descubrió la conspiración. El rey, atemorizado, hizo investigaciones que revelaron la verdad del hecho. Hizo crucificar a los eunucos. En cuanto a Mardoqueo, su salvador, por entonces no le dio recompensa ninguna. Se contentó con hacer inscribir su nombre a los que tenían a su cargo las memorias del reinado. Luego le hizo decir que no se alejara del palacio, porque el rey lo consideraba como uno de sus más fervorosos amigos. Era costumbre que tanto los persas como los extranjeros se prosternaran ante Amán, hijo de Amadates, de raza amalecita, cuantas veces éste se presentaba ante el rey, pues Artajerjes ordenó que se le tributara este honor. Pero Mardoqueo, por dignidad y por respeto a las leyes de su patria, no se prosternaba ante ningún hombre. Amán, que lo advirtió, se informó de dónde era. Cuando supo que se trataba de un judío, se indignó y le dijo que él era venerado por los persas, hombres libres, mientras que él se negaba a hacerlo, siendo esclavo. Quiso vengarse de Mardoqueo, pero le pareció que era poco castigar a uno solo y resolvió aniquilar a todo su pueblo. Por naturaleza odiaba a los judíos, porque los amalecitas, de cuya raza procedía, habían sido destruidos por los judíos. Fue a ver al rey y formuló la acusación. Que había un pueblo maligno, disperso por las diversas zonas de su imperio, extraño, insociable, que no practicaba la religión común ni se atenía a las leyes. Sino que, continuó, por sus costumbres y modo de ser, está en lucha con tu pueblo y todos los demás hombres. Si quieres beneficiarte y hacerte grato a tu pueblo, extermina de raíz a esta gente. Que no quede ni residuo de ella, ni aun para la cautividad o para la esclavitud. Sin embargo, para que el rey no se perjudicara, privado de los impuestos que percibía de los judíos, Amán se comprometió a darle de sus bienes 40.000 talentos de plata, cuando lo ordenara. Y agregó que de muy buena gana daría esta cantidad, con tal que el país estuviera libre de esa gente miserable. Después de que Amán pidiera estas cosas, el rey le dejó el dinero y le entregó a los hombres, para que hiciera con ellos lo que quisiera. Amán, obtenido lo deseado, envió un edicto a todas las naciones en nombre del rey en esta forma. El gran rey Artajerjes escribe lo siguiente a los 127 sátrapas, desde la India a Etiopía. A pesar de haber obtenido el dominio de muchos pueblos y extendido mi reino cuanto quise, no toleré que se tratara soberbia o cruelmente a los súbditos, sino suave y pacíficamente, procurando que gocen de paz y justicia, y procuré de todos modos que así se hiciera de un modo firme y perpetuo. Pero Amán, quien a causa de su prudencia y justicia logró ser honrado y respetado más que todos, y que por su constante fidelidad y benevolencia ocupa el primer lugar después de mí, por el cuidado que tiene de todo lo mío, me avisó que, mezclado con todos los demás pueblos, hay un pueblo inicuo que menosprecia las leyes, es irrespetuoso de las órdenes reales, posee costumbres diferentes, odia en gran manera la monarquía y es de ánimo maligno contra lo nuestro.
Por lo tanto, os ordeno que a aquellos que fueran señalados por Amán, mi segundo padre, los exterminéis con sus mujeres e hijos, sin perdonar a nadie. Y que no dejéis de cumplir mis órdenes, llevados por impulsos de misericordia. Quiero que esto se cumpla en el día 13 del mes 12 del presente año, a fin de que nuestros enemigos pierdan la vida en un día determinado. Y gocemos en adelante de una vida tranquila y pacífica. Este edicto se anunció en todas las ciudades y regiones, para que estuvieran prestas para el exterminio de los judíos en una fecha determinada. Se preparaba también lo mismo en Susa. Entretanto el rey y Amán pasaban el tiempo en comer y beber. Pero la ciudad estaba ansiosa y perturbada. Mardoqueo, cuando supo lo ordenado, rasgó sus vestiduras, se cubrió con un saco y esparciéndose encima ceniza recorrió la ciudad, lamentándose de que se matara a gente que no había hecho mal ninguno. Gritando esto, llegó hasta el palacio real, y se quedó en la puerta. Pues tal como estaba vestido no lo dejaron entrar. Lo mismo hicieron todos los judíos en las ciudades donde se había promulgado el decreto, llorando y lamentándose de la muerte a que se los había condenado. Cuando anunciaron a la reina que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio con un vestido tan miserable, consternada de lo que oía, envió a alguien para que le hiciera cambiar de vestido. Como rehusara desprenderse del saco, pues no había cesado el mal que lo había obligado a ponérselo, Esther llamó al eunuco Acrateo, que por casualidad se encontraba presente, y lo envió a ver a Mardoqueo, a fin de que se informara de la calamidad que le había acontecido, pues se entregaba al llanto y no quería deponer aquel vestido, a pesar de pedírselo ella. Entonces Mardoqueo expuso la causa. Que en todas las provincias se había promulgado el edicto contra los judíos, y le informó de la promesa de dinero con la cual Amán había obtenido el decreto del rey. Le dio una copia del decreto para que la entregara a Esther, a quien le pidió que no desdeñara solicitar al rey, y que para salvar a su pueblo se vistiera de suplicante, a fin de apartar el peligro de muerte de los judíos, pues Amán, cercano al rey por su dignidad, los había acusado, excitando su ira. Informada Esther, mandó decir a Mardoqueo que el rey no la había llamado y que quienquiera que se le acercara sin ser llamado tenía que morir, a no ser que el rey quisiera salvarlo, extendiéndole su vara de oro. Si el rey hacía esto, aunque hubiera entrado sin ser llamado, no solo no moriría, sino que quedaba incólume una vez obtenido el permiso. Después que el eunuco informó a Mardoqueo de parte de Esther, le contestó que dijera a la reina que no era ocasión para pensar en su seguridad, sino en la de toda su raza. Si dejaba de hacerlo, con seguridad que Dios prestaría ayuda a su pueblo, pero ella y su casa serían destruidos por aquellos de quienes tampoco se habían cuidado. Entonces Esther, enviándole el mismo criado, ordenó a Mardoqueo que se fuera a Susa y llamara a asamblea a todos los judíos que allí estuvieren, a fin de que ayunaran por ella, absteniéndose durante 3 días de toda comida y bebida. Ella con sus criadas haría lo mismo, y luego prometía que se presentaría ante el rey contra lo establecido, y si era necesario morir no rehusaba la muerte. Mardoqueo, conforme con lo que había ordenado Esther, hizo que el pueblo ayunara y oró a Dios que no permitiera que su pueblo, que se encontraba en gran peligro, pereciera. Que así como anteriormente había procurado su salvación y les había perdonado sus vicios y pecados, también ahora los librara de la muerte. Pues, dijo, no es por determinadas faltas que estamos condenados a morir sin gloria, sino que yo soy la causa de la cólera de Amán, porque no me prosterné ante él y, oh, Señor, el honor que solo te tributo a ti no se lo tributé a él. Es por eso que indignado ha imaginado esta calamidad contra los que nada hacen en contra de tus leyes. El pueblo pidió lo mismo, orando a Dios para que mirara por su salvación y se dignara librar a los israelitas de la calamidad futura. El peligro estaba ya ante sus ojos y era inminente. Esther también rogó a Dios según el estilo de su pueblo, prosternada en el suelo y revestida con vestidos de duelo. Durante 3 días se abstuvo de toda comida, bebida y placeres, y pidió a Dios que se compadeciera de su suerte y que cuando se presentara ante el rey su palabra fuera persuasiva. Que la hiciera aparecer más hermosa que nunca, de modo que ambos hechos mitigaran la ira del rey, en caso de que se irritara por ayudar a sus compatriotas que corrían gran peligro, y que el odio del rey se dirigiera contra aquellos que eran enemigos de los judíos, los cuales, si los dejaba a su arbitrio, serían eliminados. Durante 3 días elevó ruegos a Dios.
Luego cambió los vestidos lúgubres, y vestida y adornada como reina, se hizo acompañar por 2 criadas. En una de ellas se apoyaba ligeramente, mientras que la otra la seguía levantando la cola de su vestido, extendida en el suelo. Se presentó ante el rey, con el rostro ruborizado y una belleza llena de dignidad y dulzura. Pasó a su presencia, ansiosa de miedo. El rey estaba sentado en el trono revestido con las insignias reales, esto es, un vestido de variados colores, cargado de oro y piedras preciosas, y por este motivo le pareció mucho más terrible. El rey la miró duramente y con el rostro encendido en ira. La reina se inclinó débilmente, perdidas las fuerzas, en los brazos de aquellos que estaban a su lado. El rey, creo que por designio divino, mudó su ánimo y temeroso de que a su esposa le pasara algo grave por su consternación, bajó del trono y tomándola en sus brazos probó reanimarla acariciándola y le habló dulcemente pidiéndole que tuviera valor y que nada funesto temiera por haberse presentado sin permiso, pues la ley se había dado para los súbditos, pero que, en cuanto a ella, no debía tener miedo ninguno, pues reinaba a la par de él. Dicho esto, colocó en manos de la reina el cetro y extendió la vara hacia su cuello para que se librara de todo temor, de acuerdo con la ley. Esther volvió en sí con estas señales de afecto. Señor, dijo, no puedo explicarte fácilmente el miedo que me ha afectado repentinamente. Cuando te vi tan grande, hermoso e imponente, me faltó el aliento y mi alma me abandonó. Esther pronunció estas palabras tristemente, con voz lánguida y débil. Entonces el rey empezó a turbarse y a angustiarse y le rogó a Esther de nuevo que se animara y esperara lo mejor y se persuadiera de que estaba dispuesto a darle la mitad del reino, si lo quisiera. Esther se limitó a pedir que fuera a comer con ella, con su amigo Amán, pues les había preparado un banquete. El rey accedió y los 2 invitados se hicieron presentes. Mientras bebían, el rey dijo a Esther que pidiera lo que deseaba. Nada le negaría, aunque fuera la mitad de su reino. Pero ella postergó para el día siguiente su deseo, si el rey quisiera ir a cenar con ella en compañía de Amán. El rey dio su palabra, y Amán salió muy contento de haber sido él solo invitado a cenar con Esther, pues ningún otro había recibido tal honor de parte de los reyes. Vio en el palacio real a Mardoqueo, y se indignó vehementemente en su contra. Pues, a pesar de encontrarse frente a frente, no le tributó honor ninguno. Al regresar a su casa, llamó a su mujer Zarazá y a sus amigos. Les narró lo muy honrado que era tanto por el rey como por la reina, pues aquel día él solo había sido invitado a un banquete en compañía del rey, y a otro para el día siguiente. Agregó que le desagradaba contemplar al judío Mardoqueo frente a las puertas del palacio. Entonces Zarazá, su mujer, le sugirió que plantara un madero de 50 codos de altura y que al día siguiente insistiera ante el rey para que en él fuera crucificado Mardoqueo. Amán aplaudió el consejo y ordenó a sus domésticos que lo dispusieran para aplicar el suplicio. Así se hizo. El rey durante la noche sufrió de insomnio. No queriendo pasar el tiempo ocioso, sino ocuparse en algo de importancia para su gobierno, ordenó al escriba que trajera los comentarios de las cosas realizadas por él y por los reyes, sus antepasados, y se los leyera. El escriba trajo los comentarios y leyó. Se informó de que alguien que se había portado egregiamente recibió como premio una provincia, a la cual dio su nombre. Otro fue recompensado con regalos. Luego pasó a la conjuración de Bagatos y Teorestes, descubierta por Mardoqueo. Como el escriba se limitara a leerla y pasara luego a otros asuntos, el rey lo detuvo y le preguntó si no estaba escrito el premio que por tal hecho se le había otorgado. Respondió que nada estaba escrito. El rey le ordenó que cesara de leer, y preguntó qué hora era a los que estaban encargados de esto. Era de madrugada, respondieron. Ordenó entonces que si vieran a alguno de sus amigos ante las puertas del palacio se lo anunciaran. Sucedió que Amán se encontraba allí, pues madrugó más que en otras oportunidades con el propósito de solicitar el suplicio de Mardoqueo. Los criados anunciaron al rey que estaba presente Amán en el atrio. Dispuso que lo hicieran entrar, y le dijo. Puesto que sé que tú eres un amigo mío que me tiene en gran afecto, te pido me des un consejo. ¿Cómo honraré, en consideración a mi magnificencia, a aquel a quien aprecio mucho?
Amán, imaginando que lo preguntaba por él, pues creía que era el único en contar con el aprecio del rey, dio el consejo que mejor le pareció. Por lo tanto, le dijo: si quieres honrar en gran manera al hombre que dices tú amar, haz que suba a caballo cubierto con tu vestido, armado con un collar de oro. Que lo preceda alguno de tus amigos más íntimos y que éste proclame por toda la ciudad que tal honor se otorga a aquel a quien el rey quiere reverenciar. Y Amán fue el autor de lo que él consideraba se le iba a otorgar como premio. Este consejo agradó mucho al rey. Por lo tanto, dijo: sal afuera, pues tú tienes el caballo, el vestido y el collar. Busca al judío Mardoqueo, y después que lo hayas revestido con estas insignias, tomarás al caballo por la brida, y lo proclamarás por la ciudad. Pues tú, agregó, eres mi amigo más íntimo. Cumple lo que con muy buen acierto me has aconsejado. Estos honores se le deben por haberme salvado la vida. Oída esta resolución contra todo lo esperado, perturbado hasta el fondo de su alma, salió con el caballo, el vestido de púrpura y el collar. Cuando vio a Mardoqueo, cubierto con la bolsa, ante las puertas del palacio, le ordenó que se la sacara y se vistiera la púrpura. Pero él, ignorando la verdad y creyendo que se mofaba, dijo: oh, malvado, ¿así te burlas de nuestras calamidades? Pero cuando se convenció que se trataba de un premio otorgado por el rey, a causa de haberle salvado la vida al descubrir el complot de los eunucos, se vistió la púrpura que el rey llevaba de ordinario, se acomodó el collar en el cuello y subió en el caballo. Así recorrió la ciudad, yendo delante Amán, quien anunciaba que esos honores se le rendían por orden del rey para proclamar la estima en que lo tenía. Después de haber recorrido la ciudad, Mardoqueo regresó junto al rey. Pero Amán, avergonzado, se retiró a su casa y llorando explicó a su mujer y a sus amigos lo que le había acontecido. Le dijeron que ya no podría vengarse de Mardoqueo, pues Dios estaba en su favor. En eso llegaron los eunucos de Ester a dar prisa a Amán. Sabricada, uno de ellos, vio la cruz levantada en la casa. Supo por un sirviente que era para Mardoqueo, cuyo castigo Amán pediría al rey. Pero no dijo nada. Cuando el rey, después que fue tratado magníficamente juntamente con Amán, pidió a la reina que le dijese lo que quería, fuera lo que fuere, empezó ésta a deplorar el peligro en que se encontraba su pueblo, ella, y su pueblo. Estaban condenados a muerte, y era de esto de lo que le quería hablar. No lo habría importunado, si hubiera ordenado que los vendieran para reducirlos a dura esclavitud, pues todavía sería un mal soportable. Pero ante un peligro tan grande, imploraba su justicia. Al preguntar el rey quién había dispuesto tales cosas, acusó abiertamente a Amán quien, en su malevolencia contra los judíos, había urdido este complot. Luego, como el rey perturbado por lo que acababa de oír se fuera a pasear por el jardín, Amán empezó a rogar a Ester que le perdonara sus crímenes. Se daba cuenta que corría peligro. Estaba prosternado al pie de la cama de la reina y le suplicaba. Cuando el rey entró y vio esto, todavía se indignó más. Oh, el más perverso de todos los hombres, ¿quieres también hacer violencia a mi mujer? Amán, aterrorizado por estas palabras, no atinó a contestar nada. Entonces el eunuco Sabricada, haciéndose presente, acusó a Amán de tener preparada en su casa una cruz para Mardoqueo. Se lo había dicho un criado, cuando había ido allí para recordarle el banquete. Y la cruz tenía una altura de 50 codos. Oído esto por el rey, decretó que el suplicio que pensara Amán para Mardoqueo se lo había preparado para sí mismo. Y lo condenó a morir inmediatamente, suspendido de aquella cruz. Este acontecimiento nos induce a admirarnos de la providencia, sabiduría y justicia de Dios. No solamente castigó la maldad de Amán, sino que hizo que la misma pena que había imaginado para otro, él mismo la sufriera. Y con ello dio un ejemplo a los otros hombres de que el mal que se ha tramado contra otro se vuelve con frecuencia contra uno mismo. Amán pereció en esta forma por haber abusado de los honores. Con que el rey lo distinguió. Sus bienes fueron entregados a la reina. Luego el rey hizo llamar a Mardoqueo, pues Ester le descubrió el grado de parentesco que tenía con él, y le entregó el anillo que perteneciera a Amán. La reina también le traspasó las propiedades de Amán.
suplicó al rey que librara a los judíos del peligro en que estaban de perder la vida, dándole a conocer las órdenes escritas que a todo el país enviara Amán hijo de Amadates. Pues si se devastaba su patria y se hacía morir a sus conciudadanos, la vida no le sería soportable. El rey entonces le prometió que nada se llevaría a cabo que no fuera de su agrado y que no se procedería en contra de su voluntad. Le encargó que ella misma escribiera sobre los judíos lo que mejor le parecía en nombre del rey, y que luego, sellado con su sello, lo enviaría por todo el imperio. Pues nadie que leyera cartas autenticadas por el sello del rey se atrevería a apartarse en lo más mínimo de lo que ordenaba. Reunidos los secretarios reales, les ordenó que escribieran sobre los judíos a las naciones, a los procuradores y a los gobernadores de 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Las cartas que se escribieron eran de este tenor. El gran rey Artajerjes a los gobernadores y a todos aquellos que cuidan de nuestros intereses, salud. Hay muchos que por la multitud de beneficios y honores recibidos por una gran generosidad, no solo se esfuerzan en oprimir a los inferiores, sino que no dejan de tramar el mal en contra de sus benefactores, suprimiendo la gratitud de entre los hombres, y ensoberbecidos insolentamente por la inesperada felicidad, vuelven la abundancia de sus riquezas contra aquellos de quienes recibieron beneficios, creyendo poder escapar a la divinidad y a su justicia. De estos, algunos que estuvieron a cargo de la administración de los asuntos públicos, animados de odios personales, han engañado al soberano de quien recibieron el poder, persuadiéndole que castigara a hombres que nada malo habían cometido, para que fueran muertos a causa de su cólera. Esto se comprueba, no por el recuerdo de hechos antiguos o por haberlo oído, sino por crímenes que audazmente han tenido lugar ante nuestros propios ojos. Por lo tanto, en adelante no daremos crédito a calumnias e incriminaciones o a otros hechos de que se nos quiera convencer, sino que juzgaremos sobre aquello de que se nos informe, para imponer castigo si el informe es exacto, y recompensando en caso contrario, guiándonos por los hechos, no por lo que se nos diga. Es así que hoy Amán, hijo de Amadates, de raza amalecita, no de sangre persa, y recibido por nosotros en hospitalidad, ha abusado de la humanidad de que hacemos partícipes a todos, de tal manera que fue llamado nuestro padre e incesantemente venerado por todos y obtuvo honores reales por voluntad nuestra. Pero no supo acomodarse a tanta felicidad, ni temperarse ni atenerse bien y sabiamente a la grandeza de tanta suerte, sino que procuró privarme del reino y de la vida, a mí, de quien recibió favores, tramando con perversidad y astucia la perdición de Mardoqueo, mi benefactor y salvador, y de Esther, nuestra compañera en la vida y en el trono, pidiendo criminal e insidiosamente su muerte. Con el propósito de que al privarnos de nuestros fieles amigos, el reino pasara a manos de otros. Pero yo he comprendido que los judíos entregados a la muerte por este criminal, no son gente mala, sino al contrario, que viven de acuerdo con leyes e instituciones óptimas, consagrados al culto del Dios que me conservó el imperio a mí y a mis mayores. Por lo tanto, los redimimos de toda pena, a que los sometieron las cartas antes enviadas por Amán, las cuales haréis bien en no tomar en cuenta. Al contrario, queremos que los colméis de toda clase de honores. En cuanto a aquel que tramó tal maldad en su contra, hemos ordenado que lo crucificaran en la puerta de Susa con toda su familia, siendo Dios, que todo lo ve, quien les ha impuesto estos castigos. Os ordenamos que expongáis al público copias de nuestra carta, y que dejéis a los judíos vivir en paz de acuerdo con sus leyes, y que los ayudéis a tomar venganza en los momentos de prueba de aquellos que les hayan hecho violencia, el mismo día que fuera señalado para su exterminio, esto es, el día 13º del mes 12º, que se denomina Adar. Pues este día que debía ser funesto para ellos, Dios dispuso que les fuera saludable. Sea un día agradable para aquellos que nos quieren bien, un recuerdo de castigo para los conspiradores. Queremos que todo pueblo y ciudad sepa que el que no cumpliera lo que está escrito será muerto a hierro y fuego. Que estas instrucciones sean conocidas por toda la extensión de nuestro imperio y que todos estén preparados para el día fijado, a fin de vengarse de sus enemigos. Los jinetes, encargados de llevar las cartas, emprendieron inmediatamente la marcha.
Al salir Mardoqueo del palacio cubierto con vestidura real, corona de oro y adornado con el collar, los judíos de Susa, así que lo vieron de tal manera honrado por el rey, participaron de su dicha. Además, con las cartas del rey, los judíos de las ciudades y provincias tuvieron un gran gozo y una luz de esperanza, y muchos hombres de otras razas, por temor a los judíos, se circuncidaron. Pues el día 13º del mes duodécimo, que los judíos llaman Adar, y los macedonios distros, señalado para que perecieran los judíos, los mensajeros anunciaron que los judíos darían muerte a sus enemigos. Los judíos fueron honrados por los sátrapas, los tiranos y los escribas reales, quienes por miedo a Mardoqueo tuvieron que comportarse prudentemente. Después que las cartas del rey se promulgaron en todas las provincias, aconteció que solamente en Susa los judíos mataron cerca de 500 de sus enemigos. El rey comunicó a Ester el número de los muertos. En cuanto a lo que había pasado en otras partes, no lo sabía. Le preguntó qué quería que se hiciera contra sus enemigos, pues se llevaría a cabo. Ester pidió que se permitiera a los judíos matar al día siguiente a los enemigos restantes y que crucificara a los 10 hijos de Amán. Y así se ordenó a los judíos que lo hicieran, no queriendo contradecir a Ester. Por lo tanto, se reunieron el día 14º del mes distros y mataron a casi 300 de sus enemigos, sin tocar sus bienes. Además, los judíos que vivían en las ciudades y otras provincias mataron a 75.000 de sus enemigos. Esta matanza tuvo lugar el día 13º del mes. Al día siguiente celebróse una fiesta. También los judíos de Susa se reunieron en banquetes el día 14º del mes. Este es el motivo por el que todavía hoy en todo el mundo los judíos celebran estos días con banquetes, enviándose mutuamente porciones. Mardoqueo escribió a los judíos que vivían en el dominio de Artajerjes que durante estos días hicieran fiesta, que se celebrara también en la posteridad, de modo que se recordara siempre. Pues ya que en aquellos días poco faltó para que fueran muertos, como lo había dispuesto Amán, obrarían rectamente si, libres de tan gran peligro y tomada venganza de sus enemigos, los observaran como festivos, dando gracias a Dios. Este es el motivo de que los judíos recuerden estos días bajo el nombre de Frureos. Mardoqueo consiguió gran crédito y honor ante el rey. Participaba del poder a la par del rey y al mismo tiempo tenía la confianza de la reina. La situación de los judíos fue mucho mejor de lo que podían esperar. Y estos son los acontecimientos transcurridos siendo rey Artajerjes. Capítulo 7. El sumo pontífice Juan mata a su hermano Jesús. La persecución de Bagoses. Sanabalet y Manasés. Cuando murió el sumo pontífice Eliasib le sucedió en el cargo su hijo Judas. Una vez fallecido el último, fue honrado con el cargo su hijo Juan. Esto fue causa de que Bagoses, general del ejército del segundo Artajerjes, maculara el templo e impusiera un tributo a los judíos de 50 dracmas por cada cordero que sacrificaran. Y esto, antes de realizar los sacrificios matutinos. Pasó en esta forma. Juan tenía un hermano llamado Jesús. A este, Bagoses, que era su amigo, prometió entregarle el pontificado. Fiado en esto, disputando con Juan en el templo, lo irritó a tal extremo que fue muerto por él. Era realmente un crimen atroz el cometido por Juan contra su hermano, especialmente siendo sacerdote, y tanto más atroz cuanto que ni entre los griegos ni los bárbaros nunca se supo de un crimen tan cruel e impío. Pero Dios no lo pasó por alto, y por eso el pueblo fue reducido a servidumbre y el templo profanado por los persas. Así que Bagoses, general de las tropas de Artajerjes, se informó que Juan, el pontífice de los judíos, había matado a su hermano en el templo, hizo llamar a los judíos, y con indignación les dijo: ¿Os habéis atrevido en vuestro templo a cometer tan horrible crimen? Insistió en entrar en el templo, pero se lo impidieron. Y él dijo: ¿Quién dudará que soy más puro que aquel que en el templo cometió una muerte? Pronunciadas estas palabras, entró en el templo. Y esta es la razón de que Bagoses, a raíz de la muerte de Jesús, persiguiera a los judíos durante 7 años. Después de la muerte de Juan, el sacerdocio pasó a su hijo Jad. Tenía este un hermano llamado Manasés.
Sanballat, que fuera enviado como sátrapa por Darío, el último rey, y que era de raza cútea, de la cual se originan los samaritanos, viendo que Jerusalén era una hermosa ciudad, cuyos reyes habían dado mucho que hacer a los habitantes de la Asiria y Baja Siria, de buen grado entregó en matrimonio a Manasés a su hija Nicasó, con la esperanza de que con este enlace se ganaría la benevolencia de los judíos. Capítulo 8. Alejandro el Grande. Sitio de Tiro. Alejandro autoriza la construcción del templo de Garizim. Alejandro en Jerusalén. Por este tiempo, Filipo, rey de los macedonios, fue muerto a traición en Egea por Pausania, hijo de Ceraste, originario de la raza de los Orestas. Obtuvo el reino su hijo Alejandro. Pues que pasó el Helesponto, venció en la guerra a los capitanes de Darío en Gránico. Luego penetró en Lidia, y después de someter la Jonia y atravesar Caria, invadió Panfilia, como se cuenta en otro lugar. Los ancianos de Jerusalén, disgustados con el hermano del pontífice Had por haber tomado esposa de otra raza, siendo de la dignidad del sumo sacerdote, se apartaron de él. Juzgaban que ese matrimonio serviría de precedente para aquellos que quisieran violar las leyes sobre elección de esposa y sería el principio de que se mezclaran con los extranjeros. Ya había sido causa de la cautividad en tiempos pasados, y de muchos otros males, el hecho de que algunos de los suyos cometiesen el delito matrimonial de elegir mujeres extranjeras. Por lo tanto, ordenaron que Manasés se divorciara de su esposa, o que no se acercara más al altar. El sumo sacerdote participaba de la indignación del pueblo y alejó a su hermano del altar. Manasés se presentó a su suegro Sanballat, y le dijo que amaba mucho a su hija Nicasó, pero no de tal manera que quisiera verse privado de la dignidad sacerdotal, que es la máxima en su raza y que permanece siempre dentro de la misma familia. Sanballat le prometió no solo que le conservaría el sacerdocio, sino que le otorgaría la potestad y el honor de pontífice y que le daría poder sobre todos los países en los cuales él gobernara, con tal que conservara a su hija por esposa. Le dijo que iba a edificar un templo, similar al de Jerusalén, en el monte Garizim, que es el más alto de todos los montes de Samaria. Y esto se llevaría a cabo por decreto del rey Darío. Manasés, seducido por estas promesas, se quedó al lado de Sanballat, con la esperanza de que Darío le daría el pontificado, pues Sanballat era ya anciano. Puesto que eran muchos, tanto entre los sacerdotes como entre los israelitas, los que habían contraído análogos matrimonios, se produjo una gran agitación en Jerusalén. Recurrieron todos a Manasés, pues Sanballat le proporcionaba dinero, campos para cultivar y moradas, gratificando de todas maneras a su yerno. Por aquel tiempo, informado Darío que Alejandro, después de haber pasado el Helesponto, había vencido a sus sátrapas en la batalla de Gránico y seguía avanzando, reunió un ejército de hombres a caballo y a pie, con el propósito de hacer frente al macedonio antes de que invadiera toda el Asia. Pasó el río Éufrates, atravesó el monte Tauro en Cilicia y esperó al enemigo en los límites de Cilicia, para darle batalla. Sanballat, contento por la llegada de Darío, dijo a Manasés que se cumpliría lo prometido al regreso de Darío, una vez vencido el enemigo. Era su convicción, así como de todos los que vivían en Asia, que los macedonios no se atreverían a luchar con Darío, a causa de la multitud de sus soldados. Pero el resultado fue muy diferente de lo que se esperaba. El rey, en lucha con los macedonios, fue vencido. Habiendo perdido gran parte de su ejército y siendo apresados su madre, esposa e hijos, escapó a Persia. Luego Alejandro marchó hacia Siria, se apoderó de Damasco y de Sidón, sitiando a Tiro. Envió cartas al pontífice de los judíos, para que lo ayudara con refuerzos, que suministrara provisiones a su ejército y que le pagara a él los tributos que pagaba a Darío y se hiciera amigo de los macedonios. No se arrepentiría de ello. El sumo sacerdote respondió a los mensajeros que él con juramentos se había comprometido con Darío a no tomar las armas en su contra, y que no lo violaría mientras Darío viviera. Oídas estas noticias, Alejandro se indignó sobremanera, y, sin abandonar a Tiro, que estaba a punto de caer, amenazó que, una vez sometida, marcharía con el ejército contra el pontífice de los judíos, y con el castigo que le infligiría le demostraría a quien tenía que cumplirle los juramentos. Después de un sitio más penoso todavía, se apoderó de Tiro.
Ordenadas las cosas en esta ciudad, marchó contra la ciudad de los gazaenos y se apoderó de ella, al igual que del comandante de la guarnición, llamado Babemeses. Sanballat, juzgando ser propicia la ocasión, abandonó la causa de Darío, y tomando con él 8000 de sus súbditos, se rindió a Alejandro. Lo alcanzó ocupado en el sitio de Tiro, y le dijo que le entregaría las zonas que estaban bajo su dominio y que de buen grado lo aceptaba a él en vez de Darío. Alejandro lo recibió satisfecho. En cuanto a Sanballat, tomando confianza, expuso sus propósitos, diciendo que tenía un yerno de nombre Manasés, hermano del pontífice de los judíos, Had, y que con él había muchos hombres de la misma raza que querían que se construyera un templo en su territorio. Añadió que era de su interés dividir a los judíos, pues si estando unidos tramaban algo, darían mucho que hacer a los reyes, como antes había acontecido con los asirios. Y es así como, con el permiso de Alejandro, Sanballat diligentemente edificó el templo, y nombró sacerdote a Manasés, imaginando que esto sería un gran honor para sus nietos. Luego, después de 7 meses, pasados en el sitio de Tiro y 2 en el de Gaza, Alejandro, una vez conquistada Gaza, determinó subir a Jerusalén. Had, al saber esto, temió y se angustió, recordando de qué modo recibió a los macedonios y que el rey estaría indignado por la anterior negativa. Por lo tanto, ordenó al pueblo que rogara y ofreció sacrificios a Dios para que protegiera a su pueblo y lo librara de los peligros que lo amenazaban. Como se durmiera después del sacrificio, Dios lo exhortó a que tuviera buen ánimo, que ornara la ciudad y abriera las puertas, y el pueblo con vestiduras blancas y él y los sacerdotes revestidos de sus ornamentos le salieran al encuentro, sin temer nada malo, pues Dios los protegería. Una vez despierto se alegró en gran manera y luego de contar a otros el oráculo, aprestó lo que en sueños se había ordenado, para recibir al rey. Cuando se informó que no se encontraba muy lejos de la ciudad, salió con los sacerdotes y los laicos, y avanzó al encuentro de Alejandro con una solemnidad y dignidad que no se podían comparar con las de otros pueblos. Marchó hasta un lugar denominado Saza. Esta palabra interpretada en griego significa observatorio, pues desde allí se veían Jerusalén y el templo. Los fenicios y caldeos que estaban en compañía del rey se imaginaban que éste les permitiría saquear la ciudad y encarnizarse con el pontífice, lo que parecía muy verosímil por su indignación contra el último. Pero pasó todo lo contrario. Alejandro, al contemplar desde lejos a la multitud con vestidos blancos, a cuyo frente iban los sacerdotes con túnicas de lino, y el pontífice con su vestidura de color de jacinto tejida con oro, con la tiara en la cabeza y la lámina de oro en la que estaba escrito el nombre de Dios, se acercó solo y, antes de saludar al sacerdote, veneró este nombre. Todos los judíos entonces a una voz saludaron a Alejandro y lo rodearon. Los reyes de Siria y los restantes se admiraron y sospecharon que Alejandro había perdido el espíritu. Parmenio fue el único que se le acercó y le preguntó qué pasaba, que mientras todos lo adoraban a él se inclinaba frente al gran sacerdote de los judíos. No lo adoré a él, dijo Alejandro, sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce. Lo vi en esta forma, en sueños, en Dion de Macedonia, mientras me preocupaba la forma de apoderarme de toda Asia, y me exhortó a que no dudara, y que procediera confiadamente. Él conduciría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas. Por esto, puesto que a ninguno otro vi en esta forma, ahora recordé la aparición y la exhortación. Creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina. Es así como he vencido a Darío y me he impuesto a los persas y tendré éxito en los proyectos que elaboro en mi espíritu. Luego que dio esta respuesta a Parmenio, entró en la ciudad, dando la derecha al pontífice y seguido de todos los sacerdotes. Subió al templo y ofreció un sacrificio a Dios, de acuerdo con lo prescrito por el sumo sacerdote y dio pruebas de gran respeto al pontífice y a los sacerdotes. Le enseñaron el libro de Daniel, en el cual se anuncia que el imperio de los griegos destruirá al de los persas. Creyendo que se refería a él, satisfecho despidió a la multitud. Los llamó de nuevo al día siguiente, y les dijo que pidieran lo que quisieran. El pontífice solicitó que se les permitiera vivir de acuerdo con sus leyes, y que cada 7 años se los librara de pagar tributos. Alejandro lo otorgó.
Además le pidieron que permitiera a los judíos que vivían en Babilonia y en Media que pudieran observar sus leyes. Prometió que así se haría. Dijo luego a la multitud que si algunos querían agregarse a su ejército, podrían atenerse a sus costumbres, pues él estaba dispuesto a recibirlos. Muchos de ellos con ánimo alegre se ofrecieron. Es así como Alejandro, después de haber ordenado los asuntos en Jerusalén, pasó con su ejército a las ciudades próximas. Fue recibido amistosamente por todos. Los samaritanos, cuya capital entonces era Siquem, ciudad situada cerca del monte Garizim, en la cual moraban muchos desertores de raza judía, viendo el buen trato que Alejandro había dado a los judíos, resolvieron presentarse como judíos. Los samaritanos son de una índole, como he descrito anteriormente, que cuando a los judíos las cosas les van mal, niegan que sean parientes, con lo cual, dicen la verdad. Pero, cuando advierten que están favorecidos, inmediatamente se jactan de su parentesco con ellos, afirmando que son consanguíneos y haciendo remontar su origen a los hijos de José, Efraín y Manasés. Por lo tanto salieron a recibirlo no muy lejos de Jerusalén, con gran pompa y señales de sumisión. Alejandro los elogió. Entonces los pobladores de Siquem se acercaron y acompañados de los soldados que había enviado Sanabalet, le pidieron que visitara a su ciudad y honrara con su presencia al templo. Se lo prometió, pero a su regreso. Como también le pidieron que los librara de pagar tributos en el año séptimo, puesto que en aquel año no sembraban, les preguntó con qué motivo formulaban tal pedido. Respondieron que eran hebreos, pero que se los llamaba sidonios. Entonces les interrogó si eran judíos. Contestaron que no lo eran. Yo, dijo, solamente he otorgado este privilegio a los judíos. Sin embargo, a mi regreso, cuando me hayáis informado detalladamente, haré lo que me parezca bien. Y así se despidió de los moradores de Siquem. Ordenó a los soldados de Sanabalet que fueran con él a Egipto. Y allí les entregaría campos. Esto lo cumplió luego en Tebaida, confiándoles la guardia del país. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus sucesores. Subsistió el templo en el monte Garizim. Siempre que alguien en Jerusalén era acusado de comer algo impuro, o de violar el sábado o de algún otro pecado, escapaba a Siquem pretendiendo que había sido castigado injustamente. Por este tiempo murió el sumo pontífice Had, y le sucedió en el pontificado su hijo Onías. Estos fueron los acontecimientos de Jerusalén durante este tiempo. Gobernadores de 120 satrapías. Luego que comieron abundantemente y se saciaron, cada uno de ellos se retiró a descansar. Pero el rey Darío, después de acostarse en su cama y descansar un poco, despertóse. En vista de que no podía conciliar el sueño, se puso a conversar con 3 de sus guardias. Prometió al que acertara con la respuesta más veraz y sabia sobre lo que iba a preguntar que como premio le otorgaría que vistiera de púrpura, bebiera en vasos de oro, durmiera en un lecho de oro, tuviera un carro con frenos de oro, una tiara de lino fino y un collar de oro, de modo que se lo considerara primero después de él por su sabiduría y se llamaría además pariente del rey. Hechas estas promesas, preguntó al primero si no era el vino lo más fuerte que existía en el mundo. Al segundo, si no lo eran los reyes. Al tercero, si no lo eran las mujeres, o si quizás la verdad era más poderosa que las otras 3 cosas. Formuladas estas preguntas, durmióse. A la mañana siguiente, en presencia de los grandes, los sátrapas y los toparcas de Media y Persia, sentado en el solio desde el cual acostumbraba a administrar justicia, ordenó que cada uno de los guardias declarara el enigma que les propusiera la noche anterior. El primero habló sobre el poder del vino, en esta forma. Varones, dijo. Conjeturando sobre el poder del vino, compruebo que su poder prevalece sobre todo por los siguientes motivos. Engaña y desvía la mente de aquellos que lo beben, de modo que los reyes se asimilan a pupilos necesitados de cuidador. Otorga al esclavo valor para hablar como un hombre libre, e iguala a los pobres con los ricos. Si llega a apoderarse de las almas, las muda súbitamente, y les otorga nuevo vigor de manera que suprime la tristeza en los que se encuentran en desgracia, infunde olvido a los cargados con deudas y contribuye a que se consideren los más ricos de todos.
Así que prescinden de toda modestia en su conversación, no cuentan sino por talentos y emplean un lenguaje propio de los seres felices de la tierra. Se olvidan de los jefes y reyes, y apartan del recuerdo a amigos y familiares. También es causa de que los hombres se armen contra aquellos seres que les son muy queridos y los consideren como los más extraños. Vueltos a la sobriedad, después de dormir su hambre, dieron gracias a Dios, y sacrificaron víctimas tal como se hacía antes, como si la ciudad estuviera ya edificada y reviviera la solemnidad de otros tiempos. Ciro les devolvió los vasos de Dios que el rey Nabucodonosor trasladara a Babilonia, después de haber hecho saquear el templo. Encargó de estas tareas a Mitrídates, su tesorero, con orden de entregarlos a Abásaro, para que los guardara hasta que el templo estuviera edificado, y luego se los diera a los sacerdotes y a los jefes del templo que los reemplazarían. También envió una carta de este tenor a los sátrapas de Siria. El rey Ciro a Sisines y Sarabasanes, salud. He permitido a los judíos que habitan en mi reino, que si es de su agrado, regresen a su patria, reedifiquen su ciudad y restauren el templo de Dios en Jerusalén, en el mismo lugar donde se encontraba antes. He enviado también a Mitrídates, mi tesorero, y a Zorobabel, jefe de los judíos, para que pongan los fundamentos del templo y lo edifiquen, de una altura de 60 codos y otros tantos de amplitud. Harán 3 ringleras de piedra lisa y una de madera del país, como también un altar en el que sacrificarán a Dios. Quiero tomar por mi cuenta los gastos que todo esto ocasione. Además he entregado a Mitrídates, mi tesorero, y a Zorobabel, jefe de los judíos, los vasos que el rey Nabucodonosor sustrajo del templo, para que los lleven a Jerusalén y los restituyan al templo de Dios. Son los siguientes. 50 vasos de oro para refrescar, y 400 de plata. 50 copas de oro, y 400 de plata. 50 jarrones de oro, y 500 de plata. 40 vasos de oro para las libaciones, y 300 de plata. 30 copas de oro y 2400 de plata, y además 1000 utensilios de diversas clases. Además otorgo a los judíos el regalo honorífico a que están habituados desde los tiempos antiguos, esto es, 250.500 dracmas de ganado mayor, vino y aceite, y 20.500 artabas de trigo. Ordeno que esto se les proporcione de los tributos de Samaria. Los sacerdotes inmolarán estas víctimas según los ritos mosaicos, y al ofrecerlas rogarán a Dios por la salud del rey y de su raza, para que el reino de los persas dure largo tiempo. Libro 11. Contiene un lapso de 253 años y 5 meses. Capítulo 1. Reconstrucción de Jerusalén y del templo. Restitución de los vasos sagrados. En el año primero del reinado de Ciro, esto es a los 70 años de la transmigración de nuestro pueblo a Babilonia, Dios se apiadó de su cautividad y tribulaciones, según lo predijo Jeremías antes de la destrucción de la ciudad. O sea que después de estar cautivos al servicio de Nabucodonosor y sus sucesores por espacio de 70 años, de nuevo regresarían a su tierra, edificarían al templo y retornarían a la antigua prosperidad. Así lo predijo. Conmovieron estas profecías a Ciro, quien escribió a toda el Asia en esta forma. El rey Ciro dice: puesto que el Dios supremo de toda la tierra me ha constituido en rey, creo que este Dios es el que adoran los israelitas. Este, por intermedio de profetas, predijo que restauraría su templo en Jerusalén en tierra de Judá. Ciro se informó de estos acontecimientos por la lectura del libro de sus profecías que 210 años antes había dejado Isaías. Este aseguró que Dios le dijo secretamente: quiero que Ciro, a quien designaré rey de pueblos grandes y poderosos, restituya a mi pueblo a su tierra y que reedifique el templo. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes de que el templo fuera destruido. Ciro lo leyó, y admirado de la inspiración divina, ansió cumplir lo que estaba escrito. Reunió a los más ilustres judíos que se encontraban en Babilonia, y les dijo que los facultaba para que regresaran a su patria y reedificaran tanto Jerusalén como el templo de Dios. Además quería ayudarlos, y escribiría a los jefes y sátrapas de las regiones vecinas a la de los judíos, que les entregaran oro y plata para la construcción del templo y ganado para los sacrificios.
Después de que Ciro anunció esto a los israelitas, los jefes de las dos tribus, Judá y Benjamín, así como los levitas y sacerdotes, partieron para Jerusalén. Muchos, sin embargo, quedaron en Babilonia, para no abandonar sus propiedades. Una vez llegados allí, todos los amigos del rey los ayudaron y contribuyeron a la construcción del templo, unos con oro, otros con plata y varios con gran cantidad de rebaños y caballos. Lo que era de natural perverso, dio crédito a lo que le decían y contestó en esta forma. Cambises, rey, a Ratim el comentador, a Belsemo, a Semelio el escriba y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y Fenicia, les dice. Leídas las cartas que me enviasteis, por mandato mío se inspeccionaron los comentarios de nuestros mayores y se ha comprobado que esta ciudad fue siempre enemiga de los reyes y que sus habitantes fueron causa de sediciones y guerras. He sabido que sus reyes, poderosos y violentos, impusieron tributos a la Baja Siria y a Fenicia. Por lo tanto, he ordenado que no se permita a los judíos la edificación de la ciudad, a fin de que no aumente su malévolo poder, del que han estado siempre animados en contra de los reyes. Una vez leída esta carta, Ratim, el escriba Semelio y sus colegas, subiendo de inmediato a sus caballos y acompañados de una gran multitud de hombres, prohibieron a los judíos que edificaran el templo y la ciudad. Y es así como la obra quedó interrumpida por espacio de 9 años, hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de los persas. Cambises gobernó 6 años, durante los cuales conquistó a Egipto, y de regreso a su patria murió en Damasco. Capítulo 3. Advenimiento de Darío y su voto. Los guardias principales de Darío y su competición con Zorobabel. Darío permite que se reanuden los trabajos. Luego de la matanza de los magos que, después de la muerte de Cambises, gobernaron por un año, las llamadas 7 casas de los persas eligieron rey a Darío, hijo de Istaspis. Este, siendo todavía un simple particular, prometió a Dios que si llegaba a ser rey enviaría al templo de Jerusalén los vasos sagrados que todavía hubieran quedado en Babilonia. Por aquel tiempo, se presentó ante Darío procedente de Jerusalén, Zorobabel, el que fuera constituido jefe de los judíos cautivos. De antiguo tenía amistad con el rey. Esto le valió el que fuera juzgado digno, juntamente con otros 2, del título de guardia principal, honor que deseaba. En el primer año de su reinado, Darío obsequió espléndidamente y con gran solemnidad a sus allegados, a los oficiales, a los príncipes de los medos, a los sátrapas de los persas, a los toparcas de la India hasta Etiopía y a los gobernadores. El que no obedeciera estas órdenes o las tuviera por nulas, será crucificado y sus bienes confiscados. La carta estaba escrita en estos términos. Los librados de la cautividad que partieron para Jerusalén, fueron en número de 42.462. Capítulo 2. Los sátrapas y los samaritanos se oponen a la reconstrucción. Cambises la detiene. Mientras ponían los fundamentos del templo y con todo empeño se consagraban a su reconstrucción, los pueblos vecinos, especialmente los cúteos, a quienes el rey de los asirios, Salma, Nasar, había traído de Persia y Media estableciéndolos en Sama, Ría, cuando hizo emigrar de allí a los israelitas, pidieron a los sátrapas y a los funcionarios que impidieran a los judíos reconstruir la ciudad y edificar el templo. Aquellos, corrompidos por el oro que recibieron de los cúteos, trataron con indiferencia a lo referente a los judíos. Ciro, ocupado en la guerra, no lo supo. Y poco después falleció en una expedición emprendida contra los masagetas. Le sucedió en el trono Cambises hijo de Ciro, a quien los sirios, fenicios, amonitas, moabitas y samaritanos escribieron lo siguiente. Señor, tus esclavos, Ratim, el comentador, Semelio el escriba, y los jueces del consejo de Siria y Fenicia. Conviene que sepas, oh rey, que los judíos, que fueron llevados a Babilonia, han regresado a nuestra región y edifican la ciudad rebelde y maldita, construyen murallas y levantan el templo. Ahora bien, debes saber que en el supuesto de que terminaran estas obras, no se avendrán a pagar tributo, ni cumplirán lo que se les ordene, sino que se opondrán a los reyes, pues están más dispuestos a mandar que a ser mandados. Por lo tanto, puesto que se trabaja en la obra del templo, nos ha parecido conveniente escribirte, para que no descuides este asunto, y consultes los libros de tus antepasados.
comprobarás que los judíos fueron rebeldes a los reyes, y sus enemigos, y que por este motivo su ciudad fue devastada y así continúa en la actualidad. Nos ha parecido conveniente indicarte, lo que tal vez ignoras, que una vez edificada la ciudad y amurallada, tendrás cerrado el camino hacia la Baja Siria y la Fenicia. Cambises, leída la carta, pues